Buenos días, muchísimas gracias por haber venido. Es un placer teneros aquí. Espero que viváis una experiencia, ya que estamos hablando de Customer Experience, que cuando salgáis de aquí lo que hayáis conseguido iguale o supere vuestras expectativas, porque la verdad que lo de la experiencia no es más que expectativas, conseguir y superar las expectativas que uno tiene en este evento. Esperemos que sea así. Esto durará aproximadamente hora y media, hora 3/4. Y yo soy Javier Echevarría, soy el CEO de dos compañías que se llaman Mailtech y Customer Comms. Son dos compañías que están viviendo una transformación digital. Mailtech es una compañía de 24 años y Customer Comms de 4. La transformación digital que está realizando en este momento Mailtech va hacia Customer Comms. Mailtech, una compañía que se ha dedicado durante 24 años a ayudar a las compañías de cualquier sector a comunicar de manera individualizada con sus clientes, sobre todo en papel, y Customer Comms es una compañía que lo que hace es ayudar a realizar la transformación digital de las compañías, y en este caso de las aseguradoras, en los procesos de comunicación multicanal con sus clientes y la mediación. Multicanal, física y electrónica. Este es el punto que nosotros consideramos que es diferencial. Por eso lo hemos llamado 360 grados, porque nosotros sí que con este planteamiento conseguimos que cualquier cliente pueda ser comunicado por cualquier canal físico o digital, en cualquier tipo de comunicación. Este es el atributo de 360 grados, va por aquí. Bien, para la presentación nos van a acompañar dos amigos. Primero voy a presentaros a Carlos Molina. Carlos Molina es director del programa superior de Customer Experience en ICEM, que además es vicepresidente de Experience and Think en la agencia IZO. Carlos, después, estará con nosotros Andrés Sandoval, de Reale. Andrés, gracias, que es el director de marketing digital de Reale, una compañía con la que trabaja con nosotros casi 22 años, o sea que buen amigo también. Más tarde haré una intervención que espero que no sea pesada. Le daré un toque técnico o tecnológico a todo esto. Y finalmente, mis compañeros, David y Moisés, os harán una demo lo más ligera posible. Y con esto podremos abrir luego una mesa redonda donde podéis preguntarnos lo que queráis y estaremos encantados de escucharos. Bien, Carlos, por favor. Gracias. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por elegir este espacio, porque he visto, me he dado una vuelta y una oferta grande y una fuerte competencia, ¿no?, por vuestra atención, así que quiero dar las gracias por compartir este espacio con nosotros, con Mailtech, con Customer Comms, y con mis compañeros. Como decía Javier, vamos a hablar un rato de experiencia de cliente, que estoy seguro de que es un término que ya ha aparecido. Si habéis estado en más charlas, pues probablemente haya más gente o más mensajes donde la palabra experiencia de cliente esté, o en vuestras organizaciones, en algún foro o en algún espacio, pues estemos ya hablando de experiencia de cliente o del cliente, porque es algo que ya está bastante más presente en las estrategias de las organizaciones. Y lo que yo voy a tratar es de que en los próximos 25 minutos pues podamos aterrizar estos conceptos, compartir un poco una visión común, de entender de qué va y cómo esto se puede aplicar en las diferentes organizaciones, en concreto dentro del mundo del seguro, y que nos llevemos también algunas ideas, herramientas o metodologías que, aunque no podamos profundizar en detalle, ¿no?, de cómo se pueden utilizar, pero sí que os dejen ahí un poco pues una primera intuición para que luego podáis profundizar y explorarlo en vuestras organizaciones. Y cualquier cosa que se os ocurra, como vamos a tener también luego debate y tiempo para preguntar, pues estaremos encantados de profundizar y de seguir hablando, ¿no?
Bien, lo primero que podemos visualizar, esta es una gráfica que pone la gente de Forrester, y Forrester habla de las grandes eras. A mí me gusta ese concepto de las eras porque son ciclos más o menos largos, aunque cada vez se van acortando, ¿no? Y te dicen, oye, a principios del siglo pasado, ¿no? En el 1900, la demanda era mayor que la oferta. De hecho, la gente, pensar en el consumo en general, ¿no? Pues la gente de los pueblos se desplazaba a las ciudades o a los núcleos urbanos más grandes para poder adquirir los productos o servicios que necesitaban, ¿no? Y la clave en ese momento era producir. El que producía de manera eficiente conseguía llegar al mercado de forma más rápida, ¿no? Desde mitad del siglo pasado, más o menos, entramos en una era nueva donde la oferta y la demanda se empiezan a equilibrar y donde dicen entramos en la era de la distribución. Ya no vale con simplemente producir, sino que tengo que llevar el producto allí donde está el consumidor que lo va a necesitar. Muchos de nosotros, yo creo que hemos crecido profesionalmente, ¿no? Y nos hemos desarrollado. Andrés no, Andrés es más, Andrés es más ya ha entrado directamente en la era del cliente, pero hemos crecido en esa era de la información, ¿no? Hemos vivido esos años de la última década del siglo pasado, la primera década de este, donde hemos invertido cantidades enormes de dinero en sistemas, en herramientas, en bases de datos, en data warehouse, en CRMs, en cosas que nos ayudaban a conocer mejor al cliente, porque yo no valía simplemente con llevar el producto, sino que a ti te tengo que llevar un producto, a ti otro, a ti otro, a ti otro, ¿vale? Y de repente Forrester dice, oye, en el 2010 esto ya tampoco es suficiente. Que no quiere decir que no sea necesario, que cada una de estas cosas siguen siendo necesarias, pero te dice, ahora esto no ni siquiera es suficiente, ahora te hace falta hacer más. La oferta y la demanda están tan descompensadas, cualquiera le vende a cualquiera en cualquier sitio, el cliente tiene tanta capacidad de elección que le va a comprar a quien él quiera. Y por lo tanto no vale simplemente con tener una oferta personalizada, sino que hay que conseguir que te quiera comprar, que te prefiera. Y por eso el foco principal de las organizaciones hoy y la principal herramienta de diferenciación y de competencia está en lograr la preferencia de los clientes. Y de eso va cuando hablamos de experiencia de cliente, va de ganar dinero, va de conseguir competir mejor. Yo creo que nosotros, por ejemplo, pues, oye, yo trabajo en algo que me gusta mucho y que creo que además contribuye a que el mundo sea mejor, a que los clientes suframos menos con las organizaciones, que nos entreguen mejores servicios, que disfrutemos de mejores cosas, ¿no? Pero en el fondo es una vía que tiene que servir para generar ingresos y para impactar en el negocio. Entonces, cuando hablamos de experiencia de cliente, la definición es muy sencilla. Las experiencias son cosas que vivimos. De pequeño estaba en el parque, un perro me pasó por encima y le tengo miedo a los perros. Esto es semiverídico, ¿vale? Luego lo superé. Algo que me ha pasado me genera un impacto, me genera un recuerdo y condiciona mis comportamientos y mis decisiones futuras. La experiencia de cliente no es simplemente el servicio, no es que cuando alguien tiene un problema alguien se lo resuelva. ¿Vale? La experiencia de cliente tiene una cadena de valor que nace desde la promesa de marca. Lo que tú comunicas, lo que vuestras organizaciones le cuentan al mercado y lo cuentan de manera directa e indirecta con vuestra imagen de marca, vuestro logo, vuestras oficinas centrales, vuestros vendedores. Cada cosa que hacemos influye en esa expectativa y en esa imagen que tenemos de la organización. ¿Okay? Y ese es el primer gap que nosotros encontramos que existe en la experiencia del cliente, porque tendemos a comunicar una visión idealizada de nosotros mismos. Es decir, tendemos a comunicar cómo nos gustaría ser y no necesariamente cómo somos como organización. Y ahí hay una brecha que se produce normalmente entre las áreas de marketing y las áreas de operaciones o de servicio, donde marketing comunica una cosa de manera aspiracional y luego dice, oye, tú te tienes que encargar de que esto sea verdad, ¿vale? Bien, entonces la promesa de marca genera una expectativa y esa expectativa se contrasta o se pone en valor en cada una de las interacciones que el cliente tiene con la compañía. Esto es como, ¿os acordáis del anuncio este de la prueba del algodón? Que salía el mayordomo, ¿no? Y hacía la prueba. Pues la prueba. Las interacciones con las compañías son la prueba del algodón de la promesa de marca de vuestras empresas. Cuando yo tengo un siniestro, cuando yo llamo al call center, cuando yo voy a vuestra web, hago un cotizador o hablo con mi mediador, estoy contrastando y verificando si esa imagen que me estabas trasladando con tu publicidad de gente feliz, de que me vas a cuidar, de que te preocupas por mí, es verdad o no, ¿vale? Y esas interacciones, ese conjunto de interacciones tiene momentos relevantes, como cuando el perro te pasa por encima, que llamamos experiencias. Son interacciones que tienen una carga emocional superior y que impactan en el recuerdo de la gente. Como impactan en el recuerdo de la gente, determinan la opinión que yo tengo de la marca. Lo que la gente opina de vosotros y de nuestras empresas depende de qué pasó en esas interacciones relevantes en esos momentos que son de los que me acuerdo. Y ahí hay una diferencia muy importante entre experiencia y satisfacción. Satisfacción es que algo funcione, que ocurra como debía haber ocurrido, pero no necesariamente algo que funcionó me generó un recuerdo, ¿vale? Y si no me genera un recuerdo, pues no me sirve de cara a todo el resto de la lógica que tengo detrás.
¿Por qué? Pues porque las opiniones condicionan lo que yo le cuento a la gente. Lo que yo pienso de una empresa se lo cuento a las demás personas. Ahora, o antes se lo comentaba a mis amigos en una cena o en un café, o a mis compañeros de trabajo, y hoy con las redes sociales tenemos espacios mucho más públicos, más directos, más masivos para llegar a la gente. ¿Vale? Entonces, el resumen de esto es, si la promesa de marca es lo que tú dices que quieres ser, y la reputación es lo que los clientes dicen que eres, para que esas dos cosas estén alineadas y estén unidas, tiene que funcionar toda esta cadena de valor. Tienes que prometer cosas que puedas cumplir. Tienes que asegurarte de que tus interacciones con el cliente funcionan de forma adecuada. Pero no solo eso, sino que tienes que ver también qué tipo de recuerdos, qué tipo de memorias, qué tipo de experiencias estás construyendo, porque eso es lo que va a generar el recuerdo y la opinión del cliente y eso es lo que le van a contar a los demás. ¿Se entiende? ¿Lo veis? Vale. Pues de esto es lo que queremos resolver, este paradigma o esta ecuación. Y para trabajar en esto tenemos algunos retos, ¿no? Yo os voy a hablar de 3. Hay muchísimas cosas que se pueden trabajar en experiencia de cliente y que están en la agenda, y seguro que también Andrés y luego Javier nos van a contar más cosas. Pero nosotros vemos 3 grandes tendencias que nos pueden afectar en la manera en la que nos relacionamos con los clientes. Gestionar emociones. Y cuando digo gestionar emociones es cómo paso de que este discurso que me cuenta Carlos, que está bien, lo entiendo y que tiene sentido, y bueno, pues las piezas van con lógica, cómo lo hago gestionable, cómo lo incorporo en mecanismos de una organización de cientos o de miles de empleados que toma decisiones en base a una serie de mecanismos, ¿vale? Cómo también lidio con ese enfoque del cliente digital y además cómo soy capaz de manejar las cosas en tiempo real, que es otra de los grandes retos que tenemos las organizaciones hoy, que el mundo funciona mucho más rápido, que la información se produce y se tiene que accionar de forma mucho más rápida que lo hacíamos antes, ¿vale? Antes funcionábamos en lo que llamábamos procesos batch. Algo pasa, se registra, se almacena, se analiza y luego se mejora. Es como, ya solo contarlo es largo, ¿eh? Ya, solo el proceso de explicarlo ya te lleva un rato, ¿no? Y hoy las cosas son mucho más inmediatas. Algo que ocurre tiene que generar una acción mucho más directa. Bien, primer reto. Gestionar emociones de los clientes. Esta frase a mí me gusta mucho, pero hay que reflexionar sobre ella. Para ponerte en los zapatos del cliente, primero te tienes que quitar los tuyos. Bien, es muy bonita, es muy inspiracional, pero tenemos que ser conscientes de las implicaciones que tiene. Empatizar, la palabra empatía, que seguro que la habréis escuchado en vuestras organizaciones, es una de las cosas más difíciles que existen en el mundo, porque implica visualizar la realidad desde la perspectiva, desde las convicciones de una persona que no eres tú. Si yo nunca he tenido nietos, es difícil que entienda la emoción que puedo sentir si mi nieto se pone malo, ¿no? Si no me he enfrentado a una situación en la que mi casa se ha quemado, pues a lo mejor no soy capaz. O sea, sí, entiendo que estás preocupado. No. O sea, no lo entiendes de verdad porque no lo has vivido y es muy difícil empatizar con alguien al nivel que esa persona necesita para que tú tomes decisiones. Y en las organizaciones, y este es el gran reto, se toman decisiones todos los días. En cada momento, mientras nosotros estamos aquí reunidos, seguro que en vuestras empresas hay otras personas que están sentados en una sala, ¿vale?, debatiendo sobre algo y decidiendo sobre si cambiar la web, modificar un proceso, cómo lanzar una campaña. No tienen todo por qué ser decisiones estratégicas. Y para que esas decisiones que están tomando personas más operativas, tácticas, estratégicas en todos los niveles se enfoquen al cliente, tenemos que conseguir que cada persona de la organización, todos y cada una de las personas de mi empresa, ya sean empleados míos o ya formen parte de mi cadena de valor, conozcan con quién estoy trabajando y para quién estoy trabajando, entiendan a mis clientes. Y eso es una de las cosas en las que primero tenemos que ser conscientes o tener un poco, no sé, la reflexión interna, y cada uno de vosotros podéis hacerla, de si de verdad lo conocéis o no, ¿vale? Dentro de eso tenemos este enfoque, ¿no?, de los nuevos clientes, estos nuevos nativos digitales en los que muchas de las personas que estamos gestionando organizaciones no hemos nacido en ese contexto. Y por eso os digo lo mismo, si no hemos vivido de pequeños esta realidad, aunque leamos sobre ello, es difícil o nos va a costar esfuerzo el comprenderlo a nivel de empatizar y poder tomar esas decisiones, ¿no? Nativos digitales que desde pequeñitos empiezan a interactuar con dispositivos y con el mundo digital, que además se relacionan de forma diferente, ¿no? Había un chiste por ahí en Facebook que decía: tener huevos era cuando llamabas a casa de tu novia al fijo y sabías que lo iba a coger su padre, ¿no? Eso es de verdad valentía, ¿no? Pues eso es lo que nosotros íbamos a jugar con nuestros amigos y llamábamos al telefonillo, y yo creo que dentro de poco ya los van a desaparecer. La gente se habla por WhatsApp, se habla por redes sociales, han cambiado la forma en la que se relacionan entre ellos. Y por lo tanto, cuando van a hablar con las compañías con las que quieren trabajar, también
funcionan en esa comunicación de forma diferente, ¿no? Son multitarea. O sea, son capaces de ver la tele y tuitear al mismo tiempo. Incluso los hombres, ¿no? Imaginar las mujeres ya seréis tritareas o quintutarea. Aprenden jugando. Todo el tema de gamificación, de realidad virtual, no simplemente es una tendencia porque sí, porque es bonita y porque ¡ay, qué divertido! Es porque estas personas consumen esa información y han aprendido de una manera muy diferente a la que hemos aprendido nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, les gusta mucho más ver que leer. Entonces, la comunicación que hagamos y la manera en la que transmitamos, no sé, una póliza, un contrato, unas condiciones o una comunicación de tu solicitud ha sido aprobada, pues a lo mejor podría ser diferente si entendemos con quién estamos hablando, ¿no? Y además es muy difícil presuponer cosas de los clientes. A mí este dato, estos dos datos me hicieron mucha gracia. Os lo pongo como ejemplo para que reflexionemos, ¿no? El de la derecha dice, en el Reino Unido, en 2014, ¿se imaginad ya? Había más mujeres que hombres jugando a videojuegos. O sea, ¿cuántos de vosotros hubieseis adivinado eso? Si os digo, apostad, vamos a jugarnos algo de dinero, a ver, ¿qué pensáis? Te dicen, si miras a la lista de los 1000 artistas de música favoritos, hay un 40% de solape entre los menores de 13 años y los mayores de 60. Eso quiere decir que a un niño de 13 años, por suerte, le siguen gustando los Rolling Stones, pero que a lo mejor a los mayores de 60 les gusta Justin Bieber, ¿vale? Y tampoco sería tan intuitivo. La buena noticia es que tenemos más capacidad de tener información sobre quiénes son nuestros clientes y cómo son, ¿no? El porcentaje de gente que está dispuesta a compartir información personal suya a cambio de cosas que le aporten valor es cada vez mayor, se duplica cada año, ¿vale? De manera que tenemos acceso a esa información, lo que tenemos que tener es mecanismos para capturarla y la vocación de comprenderla y de usarla, ¿no? Toda la transformación digital y los móviles, cómo nos han cambiado, ¿no? Hay gente que dice que prefiere estar una semana sin coche que sin móvil, que sin móvil se sienten como si no tuviesen vida, que lo primero que hace un porcentaje muy alto de la gente, incluso antes de ir al baño, es mirar el móvil por la mañana según te levantas, ¿no? O sea que hay una transformación enorme en nuestras costumbres y en nuestros hábitos derivados de la transformación digital, ¿no? Esta foto, que seguro que algunos la habéis visto, es increíble, pertenece a dos momentos de la historia diferentes, se supone que es el mismo sitio, no es exactamente el mismo sitio, pero sí fue las dos presentaciones de los dos últimos papas, ¿no? El Papa Ratzinger en el 2005 y el Papa Francisco en el 2013. Y esto es como el juego este de busca las 7 diferencias, ¿no? Pero aquí busca las 1000 diferencias, ahí por cierto tenéis lo que se llama un early adopter, ¿veis? Aquí este era un visionario que nadie le entendía entonces en esa época, ¿no? Decían, este loco que hace con el... Y fijaros, y yo siempre cuento el mismo chiste aquí, ¿no? Que esto no es la convención de Star Trek. Esto no son un montón de frikis que están muy avanzados, esto es gente que les une una creencia religiosa y que es muy heterogénea en cuanto a la representación de la sociedad, ¿no? Bien, para gestionar esto, ¿qué tenemos como herramientas? Bueno, hay una cosa que se llaman arquetipos, o personas, o personajes, ¿vale? Podemos construir esos perfiles de clientes, pero no desde el punto de vista de la segmentación tradicional que nosotros usamos, sino desde el punto de vista de quiénes son, y quiénes son en función de las expectativas o las aspiraciones que tienen en relación a mi compañía, ¿vale? Por ejemplo, Disney usa estos atributos de persona, y crea estos 4 personajes, y dice, en el consumo de sus contenidos digitales, lo que podría ser parecido a Movistar Plus o Netflix, y dicen, aquí están los padres. Y los padres es un grupo que tiene unos intereses, unas necesidades y unas expectativas con respecto al entretenimiento, que es pues, ver alguna película de vez en cuando y respirar durante 1 hora también de vez en cuando, ¿vale? Porque los niños se pueden poner a ver una serie. Los adolescentes y los niños tienen otras expectativas. Aquí los llaman movie collectors, los melómanos, los cinéfilos, pues también tienen una visión diferente, ¿no? Y aquí habla un cliente digital. Estos arquetipos son fichas donde construimos un personaje, como si fuésemos guionistas de una serie, y creamos el personaje X, Carlos, ¿vale? Que trabaja en ICEM, que tiene 39 años, ya para 40 casi, la semana que viene, que le gusta esto y le gusta esto otro. ¿Y por qué le ponemos una foto, un nombre y una historia? Porque queremos que nuestra gente, nuestro departamento de sistemas, el área de legal, no solo los del call center, también los de operaciones, los de producto, nuestros mediadores, todas las personas nuestros vendedores, que forman parte de la cadena de valor, conozcan este perfil de persona y entiendan que a esta persona le gusta que le hablen así, que le traten de esta manera, que le comprendan de esta forma, cosas que tienen que ver con la experiencia que espera vivir.
¿Vale? ¿Entendéis eso? O sea, es muy importante que veamos que un arquetipo no es simplemente una ficha que ponemos ahí desde marketing y la ponemos en las salas de reuniones. Hay que conocerla y hay que comunicarlo. Y sirve para que las personas que van a tomar decisiones que afectan a nuestros clientes les entiendan mejor. Y eso es uno de los retos que tenemos todas las organizaciones. Bien, el segundo reto que tenemos en la gestión de las emociones, uno es conocer al cliente. Y el segundo es que nosotros decimos que prometes emociones, tu comunicación es muy emocional, pero diseñas transacciones. ¿Vale? Tu compañía está diseñada en base a procesos que tienen como objetivo solucionar algo. Un proceso está diseñado para ir de una necesidad a una solución. Pero hay muchas veces que aunque yo te resuelva, ¿vale? Aunque te he gestionado lo que me habías pedido, la emoción que te genero al final es mala. Es que has sufrido en ese proceso, es que te ha resultado muy duro, o es que no te has sentido comprendido, o es que has pensado que si no lo llegas a pelear, pues la compañía te hubiese tratado de engañar. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí no es que nuestros procesos diseñen solo para solucionar, sino que tenemos que ir un paso más. Y os voy a contar mi mejor truco de consultor para que ahí os llevéis algo que podáis aplicar. Es un ejercicio muy simple, os animo a que lo hagáis, que hagáis la prueba en vuestras organizaciones. Coged un proceso, el que queráis, ¿vale? Mirad cómo está diseñado y tratar de rediseñarlo simplemente cambiando dos cosas, ¿vale? Que en lugar de ir del punto de partida necesidad a solución, vayáis de un punto de partida que se llama emoción inicial a emoción final. Y veréis como para ir de aquí a aquí, aunque tengáis que pasar por esos puntos que pasan por solucionar lo que el cliente necesita, se os van a ocurrir muchas otras cosas que hay que hacer para que generes lo que quieres generar al final de la interacción. ¿Vale? Bien, segundo tema tiene que ver con la experiencia digital. El mundo se ha transformado, los clientes tenemos cada vez más canales de relación y el problema que tenemos es que esos journeys, esos caminitos que seguimos los clientes al relacionarnos con las organizaciones y que implican pasar por diferentes canales, están fragmentados. Y están fragmentados porque la manera en la que la compañía gestiona ese camino es asignando responsables a cada trozo. Y esos responsables, que son responsables de cada trozo, no siempre están alineados o están funcionando de una forma homogénea. Y eso provoca que la gente pues, se frustre y abandone una compra o abandone una interacción de servicio o se cambie de compañía. ¿Vale? Está muy bien tener más canales da al cliente más capacidad de elección y más capacidad para adaptarnos o usar la compañía de la manera que nos guste, pero si lo aplicas más, genera caos. La omnicanalidad mal aplicada te va a generar más caos con los clientes. Mi recomendación es mejor tener menos canales pero bien diseñados que muchos canales pero mal aplicados. ¿Vale? Los sectores se están digitalizando cada vez más. Seguros es un sector que yo creo que está avanzando en estos retos que comentaba Javier de forma adecuada. Es algo que está en la agenda de todas las organizaciones y lo que los clientes nos dicen a la hora de valorar el uso que hacen de los diferentes canales es que, bueno, pues hay una preferencia y hay un uso de los canales en los servicios digitales que está creciendo y que está relativamente alto, ¿no? Y destaca sobre todo, por ejemplo, en el caso del seguro, el uso del mail, que es un canal que yo creo que muchos sectores están desaprovechando y que en nuestro caso pues sí está más presente, ¿no? Un análisis interesante y que a mí me llama mucho la atención es el siguiente. El 57%, esto es un estudio genérico que se hizo en Estados Unidos, es multisector y es Estados Unidos, pero pensad en esta reflexión que seguro que más o menos nos aplicará a cada uno de nosotros. 57% de la gente que te llama por teléfono está o acaba de estar en tu página web. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si han ido a tu web y luego te han llamado, es por algo. O sea, algo no ha funcionado, porque no te han llamado directamente, han ido primero a la web, porque querían cierta información, querían gestionar algo. Yo no digo que el 100% de la gente que vaya a la web luego no te vaya a llamar. Lo que digo es que un 57 es muchísimo. Es que más de la mitad de la gente que te llama ha intentado hacer las cosas antes en otro sitio. Y cuando nos quejamos o vemos que tenemos un volumen de llamadas demasiado alto o que el call center está desbordado o que tenemos que pensar por qué la gente nos llama y si realmente han sido capaces o han intentado hacer las cosas en otro espacio y lo han logrado o no. ¿Vale? Incluso hay un 35% que está en ese concepto de la omnicanalidad, te llama teniendo la web delante, lo cual te abre un mundo de posibilidades para utilizar dos canales de forma simultánea y mejorar la experiencia del servicio que le estás prestando, ¿no? Los canales han evolucionado mucho y hace 10 años prácticamente no había chat, ni apps, ni redes sociales y muy poquito mail, ¿no? Toda esa transformación nosotros casi a veces no la vemos.
10 años no es tanto tiempo, ¿no? Y el grado de evolución que han tenido los canales, según los análisis de Dimension Data a nivel mundial, pues para mí está bastante avanzado, ¿no? Cuando hablamos de omnicanalidad, lo que sí tenemos que entender que la omnicanalidad, lo que os decía, no es tener más canales, sino que el cliente elija el canal que mejor le interese y que obtenga la misma respuesta independientemente del canal por el que te pregunte, ¿vale? Y entonces, ¿por qué usa un cliente un canal u otro? Pues hay 3 motivos, o 4, ¿no? Primero, ¿qué quiere hacer? Hay cosas, pues en función de lo que quieres hacer, vas a preferir a lo mejor hacerlo en un sitio o en otro porque es más complejo o más fácil de contar, ¿no? Segundo, ¿qué tiempo tienes? Si no tienes prisa, a lo mejor te vas a una tienda o a una sucursal, pero si te vas muy corriendo, pues prefieres hacerlo en un canal más simple, ¿no? Más rápido. ¿Dónde estás? Pues si me pillas en el taxi, probablemente te llame o entre por la app. Pero si estoy paseando por la calle, a lo mejor tengo más posibilidades de pasarme por una oficina, ¿vale? Y una que no puedes controlar es qué le apetece. O sea, hoy no me apetece hablar por teléfono, estoy muy cansado y prefiero mandarte un mail, ¿vale? Lo que sí es verdad es que el contexto, este conjunto de elementos condiciona la elección del canal que el cliente va a hacer, ¿no? Y lo que tenemos que contar las compañías son con mecanismos para dar una experiencia consistente. Es decir, que independientemente de dónde me entre la interacción, yo tenga un sistema, aquí lo represento con esa base de conocimiento, pero que las preguntas y las respuestas sean las mismas, o perdón, no que sean las mismas, sino que la misma pregunta tenga la misma respuesta independientemente de por qué canal me llegue a mí, ¿vale? Adaptada, porque no puedes explicar lo mismo en un tweet que en una llamada telefónica, ¿vale? Pero no el que la información no sea consistente. Y aquí tenéis un pequeño framework o modelo que nos puede ayudar a gestionar esta estrategia de relación multicanal, ¿no? Nosotros decimos, tenemos que cubrir 4 capas que son importantes. La parte de visión y estrategia, que implica conocer y comprender a los diferentes tipos de clientes y construir una propuesta de experiencia. Lo que yo te prometo es que vas a vivir conmigo, yo voy a ser simple o voy a estar cercano, ¿vale? Y si soy cercano quiere decir que a lo mejor renuncio a tener una IVR, un sistemita de estos automáticos, o que mis tiempos de respuesta tienen que ser mejores que los de mi competencia, ¿vale? Tengo que diseñar la experiencia, mapear los journeys e innovar en las interacciones, y tengo que gestionar la cultura y tengo que aplicar tecnologías y herramientas. La otra herramienta que se utiliza para transformar interacciones, y os voy a poner 2 o 3 ejemplos, es el Customer Journey, que es cómo cuento la historia de lo que vive el cliente desde la perspectiva del cliente. ¿Sí? Hasta ahora siempre habíamos hecho investigación, pero muy desde dentro hacia afuera. Yo, que soy el área de tal, quiero medir y quiero mirar cómo el cliente percibe esta parte de la experiencia. Analizar lo que vive el cliente desde la perspectiva del cliente nos permite encontrar oportunidades para sorprenderle o para innovar y usar herramientas de comunicación, ¿vale? Para cambiar la manera en la que vive la experiencia con la compañía y cambiamos esas emociones, ¿no? Mapear toda esa información me permite encontrar esas oportunidades. Y entonces, por ejemplo, podría hacer comunicaciones digitales donde a lo mejor, si estoy haciendo una hipoteca, en el momento en el que el cliente le apruebo la hipoteca, le puedo mandar una comunicación que diga felicidades por tu nueva casa, porque es una interacción sorprendente donde tienes una emoción positiva, ¿vale? Y en los canales digitales podemos hacer mucha comunicación. También puedo innovar, y lo que tenéis que pensar es que la innovación hay que diseñarla. Las experiencias no pueden ocurrir de manera espontánea, pero si quieres que se pueda gestionar, si quieres que sea algo que ocurra de manera recurrente, tienes que poder diseñar los espacios para que eso pase, ¿vale? Y esta es una ticket de Buffalo Grill que al final lleva una nota personal del camarero, pero no es algo que ocurre de manera simplemente espontánea, es algo que ellos diseñan y que luego tienes que formar y motivar a tus empleados para que hagan esto de forma auténtica, ¿vale? Pero si tú no diseñas este espacio, si no se lo cuentas, si no preparas tus comunicaciones o tus herramientas para sorprender al cliente en un determinado momento, no va a ocurrir de manera consistente. Podrá ocurrir de manera esporádica porque alguien decide en un determinado momento hacer algo que va más allá, ¿vale? Pero si lo queremos gestionar, tenemos que ser capaces de hacerlo recurrente. La tecnología en el mundo del seguro también está transformando muchos de esos momentos o de esos journeys, ¿no? Las aplicaciones, las herramientas digitales que nos permitan, por ejemplo, pues no sé, reportar un siniestro de auto o de coche en un determinado momento de forma mucho más rápida y eficiente a lo que lo hacíamos antes, tener una asistencia médica o una primera soporte de emergencias gracias a una videoconferencia. O sea, hay muchas herramientas que podemos usar en la comunicación con nuestros clientes, tanto en los canales digitales como en los canales presenciales, que nos tienen que ayudar a mejorar la experiencia que los clientes viven. Un ejercicio también interesante
Liberty, en este rol que tengo que comentaba Javier, que soy profesor y director de algunos de los programas de experiencia de cliente de ICEM, que es la escuela digital de SIC. El año pasado le propusimos a Liberty hacer un proyecto de experiencia de cliente y ellos eligieron trabajar sobre la experiencia del mediador. Es decir, el target con el que trabajas en un modelo como el asegurador, donde tienes diferentes agentes, no solo es el usuario final. A veces también tu red o tus mediadores son tus propios clientes. Y Liberty está aplicando las mismas técnicas que os estoy contando, ¿no? Hacer un perfil y un arquetipo de los diferentes tipos de mediadores, porque no todos son iguales, o dentro incluso de una oficina más grande de mediador puede haber diferentes interlocutores, mapear sus expectativas y sus emociones, analizar el journey que tienen con la compañía y ver cómo innovo y en qué momentos puedo sorprenderle en la relación con la marca. Y todo esto evolucionará además con las herramientas de comprensión digital, donde los journeys pasarán de ser más cualitativos a poder medir cada una de las cosas que ocurren en las diferentes interacciones con los diferentes canales del cliente. Bien, el tercero y último, me quedan 5 minutos, es el real time. Ser capaces de capturar lo que el cliente está diciendo, interpretarlo en ese momento y accionarlo en tiempo real. Michael Dell decía que los clientes son los que hacen grandes a la empresa y que en la medida en la que seamos capaces de seguir escuchándolos y seguir comprendiéndoles, conseguiremos mantener nuestro éxito, ¿no? Y sin embargo, Gartner da este otro dato que para mí es bastante demoledor y te dice el 95% del feedback de los clientes se va a la basura. Invertimos, en el mejor de los casos, invertimos esfuerzos en preguntarle a los clientes qué opinan de determinadas cosas y no tenemos mecanismos para accionar eso y para convertirlo en resultados que el cliente pueda percibir. Yo, sin embargo, el año pasado, como Javier sabe, yo viajo bastante y sobre todo voy a Latinoamérica. El año pasado me invitaron a una charla en Uruguay y ahora os cuento esto. ¿Vale? Entonces yo me gusta buscarme un poco el lugar donde me voy a alojar. Porque soy así un poco más meticuloso, y encontré un pequeño hotel boutique, esto es Buenos Aires, porque iba a Buenos Aires y luego a Argentina, ¿no? Y encontré este hotel pequeñito en el centro, donde quería yo visitar también. Bueno, lo reservé por Booking, y después de la reserva Booking me manda un mensaje y me dice: Carlos, por favor, ¿me puedes decir qué tal fue este hotel? Cuando estaba en Uruguay o en Montevideo salí a cenar, entonces busqué en TripAdvisor a ver quién me recomendaba un buen restaurante, y elegí este sitio que se llamaba Café Misterio. Y después de ir al Café Misterio, TripAdvisor me dijo: oye, Carlos, ¿quieres compartir un poco tu experiencia con la gente? ¿Valoras este espacio? En Latinoamérica me moví todo el rato con Uber porque era la única manera que había de poder coger taxis y pagar con tarjeta. ¿Sí? Y Uber, en cada taxi que yo me subía, me decía: por favor, valora al conductor. Entonces, si ocurre esto, en muchos sectores, en mi vida normal, en un solo viaje, lo he hecho con 3 compañías distintas y yo he dado feedback de manera recurrente en esa semana que he viajado, lo que yo no entiendo es por qué voy al médico y no te puedo decir: oye, esta persona, este profesional que me ha atendido con tu seguro de salud no me ha gustado, no me ha explicado las cosas o no me he sentido bien tratado. ¿Por qué, si voy a un supermercado, no puedo valorar a la persona que me atienda, a la cajera o alguna de las cosas? ¿Por qué el que viene a la asistencia de la grúa no puedo decir: oye, esta persona sí, esta persona, pues 5 estrellas, este 3? ¿Vale? Lo mismo en un banco, o lo mismo cuando tengo un siniestro en casa y viene un técnico a repararme la lavadora, ¿vale? O en las telecomunicaciones. ¿Por qué el feedback no es algo que puede funcionar de forma mucho más fácil y recurrente en la mayoría de las organizaciones? Muchas empresas están empezando a implementar lo que os había enseñado antes, que era esa escala de muñequitos, un indicador que se llama NPS, que a algunos ya os sonará, es el índice neto de recomendación, Net Promoter Score. Le empezamos a preguntar a los clientes si recomendarían esta compañía a un amigo o familiar, y eso es una buena práctica. Lo que tenemos que hacer es evolucionar eso, porque no vale que hagamos eso con 400 personas elegidas aleatoriamente de nuestros clientes. Tenemos que conseguir que cualquier cliente que ha tenido una interacción con la compañía tenga la posibilidad de darnos feedback, de decirnos si ha sido una buena experiencia o una mala experiencia, y el objetivo de esa información no es hacer un benchmark y una gráfica que nos compare 50 sitios, sino que si alguien ha tenido una mala experiencia o una buena experiencia, yo accione algo en tiempo real para resolverlo. En todos los canales y en todos los dispositivos. Y os voy a dejar solo con un último vídeo. Yo digo vídeo, digo auto, digo porque paso mucho tiempo en Latinoamérica, pero un vídeo que nos pueda servir un poco de inspiración, y dejo paso a Andrés.
todo lo que debes saber de tu auto, cambiar una llanta es de lo más importante. Bueno, esto es un vídeo de Google que evidentemente lo vincula a cosas que a ellos les interesa, pero que creo que tiene mensajes muy interesantes, ¿no? La vida está llena de momentos. Hay un montón de momentos donde nuestros clientes interactúan con nosotros, necesitan cosas en las que nosotros podemos ser relevantes y tenemos que tratar de tener mecanismos para comprender a esas personas, identificar esos momentos y construir acciones que nos ayuden a ser memorables, a generar experiencias que hagan que nos recuerden. Y como dice esta frase de Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. Así que el reto aquí es cómo gestionamos esto en nuestras organizaciones para generar momentos memorables y experiencias memorables en nuestros clientes de forma recurrente. Muchas gracias. Bueno, Andrés, la trilla del estudio. Gracias. Vale, gracias. Buenos días, tardes ya a todos. Soy Andrés Sandoval. Actualmente trabajo en Reales Seguros. Soy el director de canales digitales y he trabajado anteriormente en Allianz Latam y en AXA, sobre todo en temas muy enfocados con la digitalización, ¿no? Con ese gran reto que es la digitalización de compañías que han vivido siempre en un entorno totalmente tradicional. Lo que quería o lo que quiero contaros hoy es, desde el punto de vista de Reale, la compañía actual, cómo deberíamos integrar o cómo estamos integrando nosotros el canal online en una compañía en la que la mediación es y seguirá siendo la clave del éxito, ¿no? Del éxito de la compañía. Entonces, quería abrir la presentación con las fichas de Lego, no solo porque Lego es una compañía que también ha tenido un modelo tradicional, que también se ha reinventado, que de hecho el año pasado vendió lo mismo que vendió en una década solo en Inglaterra a través de su e-commerce, sino porque creo que es una metáfora un poco con lo que es el integrar el canal online, ¿no? Cuando trabajas en este reto que es la integración del canal online, te estás dando cuenta que la tecnología cada año se va fragmentando más, es decir, cada año aparecen nuevos conceptos totalmente tecnológicos que hacen que cumplir este reto sea mucho más complejo, ¿no? Aparecen conceptos como DMPs, compra programática, audiencias lookalike, funnels de e-commerce, cómo optimizar el funnel de e-commerce, cómo personalizar el funnel de e-commerce, analítica, big data, smart data, CRMs integrados. Y lo que nosotros creemos o la perspectiva es que lo importante no es el desarrollo en sí de cada una de las tecnologías, es decir, lo importante no es desarrollar tecnología por desarrollarla, porque la tecnología siempre va a ir a un ritmo superior del poder que nosotros tenemos de adaptación, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que realmente lo importante es saber y seleccionar qué tecnologías son las más importantes o las que van a ser más relevantes para nuestros clientes y darles una coherencia, una capa que nos permita crear una figura. Yo creo que lo une un poco con lo que decía Carlos, lo importante no es estar en todo, lo importante es seleccionar en qué estar, hacerlo bien y que sea coherente, porque si os dais cuenta, aunque cada concepto es totalmente diferente, todos pivotan en lo mismo, es decir, todos terminan en lo mismo y es la experiencia del cliente. Y básicamente lo que quiero es mostraros cómo en Real hemos hecho esa ficha, es decir, qué fichas hemos seleccionado y qué orden le hemos dado a cada ficha para poder un poco compartir cuál es nuestra visión de integrar la digitalización. El primer punto o el punto sobre el que pivota nuestra estructura es entender cuál es el perfil del cliente actual, es decir, entender cuál es el cambio y cuál es esa tecnología cómo ha afectado al cliente actual y en su relación con las aseguradoras. El segundo punto es entender cuál es nuestra compañía y entender realmente cómo la compañía se tiene que transformar para llegar a ese público nuevo sin echar a la basura toda su esencia, ¿no? El tercer punto es
el más importante es cómo vamos a integrar el online con la mediación. Y digo integrar porque no es una palabra banal, porque realmente nosotros creemos que muchas veces lo que se trabaja es el online como un canal independiente o como un canal que va en contra de otros canales, y realmente lo que nosotros creemos es en la complementación, como el online complementa un canal tradicional como la mediación. Entonces acá vamos a hablar de 4 puntos. Cuarto pilar es la integración y la coherencia. Lo que os contaba, lo importante no es desarrollar fichas por desarrollarlas, sino darle una coherencia total para que la experiencia de ese cliente sea homogénea. Contaros un poco cuál va a ser la evolución, porque evidentemente estos retos tienen que ir un poco faseados. Tenemos que saber qué queremos lograr el próximo año, qué queremos lograr dentro de 4 años, dentro de 6 años, teniendo en cuenta que también ese cliente va a ir cambiando y las expectativas de ese cliente también van cambiando. Y la última parte, que es el piso de lo que nosotros, nuestra estrategia de digitalización, es cómo nosotros también podemos ayudar desde el punto de vista de la compañía a que las mismas agencias y los mismos mediadores se digitalicen. Os contaré cuáles son los 4 pilares que hemos desarrollado acá en este punto. Entonces, lo primero es entender cuál es el cliente actual. Básicamente 3 conceptos que para nosotros son los más importantes. Es que estamos hablando de un usuario hiperconectado. Año tras año crece la penetración de Internet y crece el consumo de Internet en la sociedad española, y evidentemente esto hace que su relación con los canales digitales de la compañía sea mucho mayor. El segundo concepto es el concepto de la multicanalidad, y es que el usuario, y sobre todo el usuario de seguros, cada vez es más estricto en la coherencia entre canales. Es decir, no vale con crear canales como silos, sino lo que vale es que el usuario que interactúa por los diferentes canales sienta que la experiencia es la misma y sienta que le estamos dando la misma respuesta en cada uno de los canales. Y el tercer concepto es lo que nosotros llamamos el concepto Solomo, o que está un poco ahora de moda en el mundo digital, pero que realmente es interesante ver cómo se descompone, que es el tema social. La penetración de las redes sociales también cada vez sube, y cada vez los usuarios interactúan más con las aseguradoras a través de sus perfiles sociales. La parte local es importante para las compañías de mediación porque es su buque insignia y es su valor estratégico. Es decir, la geolocalización o la cercanía geográfica es un valor que los usuarios cada vez demandan más, y que es lo que siempre se tiene, o lo que siempre las compañías cuando están desarrollando su modelo online un poco lo dejan a la basura porque creen que es como contraproducente, ¿no? No puedo hablar de online como canal porque todo lo que es geolocalización o localidad es totalmente aparte del mundo online. Y el tema del móvil, obviamente el consumo de móvil cada vez es mayor, es decir, la conexión, aunque ahora estamos más conectados a online, lo hacemos más desde dispositivos móviles, entonces tenemos que implementar un concepto que nosotros siempre llamamos piénsalo primero en móvil, ¿no? El mobile first. Piensa cada experiencia, cada activo digital que tú desarrolles, piénsalo siempre primero en móvil. Sin embargo, este perfil de cliente, y sobre todo en su relación con los seguros, es un perfil de cliente que nosotros llamamos perfil ROPO. Y esta fuente es Google Barometer. De hecho, Google tiene una aplicación que se llama Google Barometer. Podéis entrar y podéis jugar un poco con todas las cifras en España y en el mundo de cómo se relacionan los usuarios en Internet con la categoría seguros. Esto en específico es cómo se relacionan a día de hoy con la categoría de seguros de coche. Nos dice básicamente que el 60% de los nuevos clientes de un seguro de coche empiezan o interactúan en su proceso de compra con el canal online, pero que independientemente que ese 60% de clientes tiene una interacción online, más del 75% todavía compra offline, ¿no? Entonces, este perfil ROPO, perfil de clientes que empiezan su proceso de compra online y prefieren terminar su proceso de compra a través en offline, es para nosotros nuestro mayor valor y hacia donde queremos dirigir la estrategia de la compañía. Para contaros un poco y contextualizarlos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Real? Real es una compañía totalmente tradicional. De hecho, el 95% de sus canales son canales mediados entre corredores y agencias, y el peso de otros canales es muy bajo. Somos una compañía que nos enfocamos sobre todo en el seguro, en coche, moto y multis y hogar, y que tenemos 1,5 millones de clientes en España. 1,5 millones de clientes que básicamente tienen este perfil, es decir, son clientes más rurales que urbanos, son clientes un poco más senior, es decir, la media de edad está por encima de los 50 años, entonces tenemos un cliente un poco senior
y, bueno, evidentemente por ese perfil rural y senior, la penetración de digital es menor. ¿Cuál es nuestra apuesta teniendo en cuenta estas dos primeras fichas que ya vimos? Ya vimos un poco cuál es el perfil del cliente, ya vimos un poco cuál es el perfil de la compañía y ahora lo que queremos es descubrir cuál es el mantra que hace que nosotros unamos la estrategia de la compañía para llegar a ese nuevo cliente. Y el mantra es que creemos que la tecnología reinventará los modelos de negocio, pero que las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito. Es decir, la revolución tecnológica no es la tecnología en sí, sino el cambio que provocan las relaciones de las personas. Entonces lo que tenemos que hacer es adelantarnos a esos cambios, entenderlos y sobre todo darles respuestas, pero teniendo en cuenta que la clave del éxito siempre va a terminar siendo las relaciones. ¿Cuáles son nuestros 4 pilares de digitalización o de implementar el online en una compañía mediada? Primero es complementar nuestro perfil de cliente. No queremos renunciar al perfil de cliente que tenemos actualmente, lo que queremos hacer es complementarlo, llegar a un nuevo cliente, llegar a un cliente evidentemente más joven, un cliente más urbano y un cliente donde la penetración de Internet o de digital es mucho mayor. Lo primero que hicimos es adaptar un poco la oferta. Nosotros teníamos una oferta que estaba pensada para que fuera ofrecida a través de un mediador en una oficina y que el mediador fuera el que personalizara un poco tipo tailor-made ese seguro. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es rediseñar un poco nuestra oferta para hacerla modular y personalizable, es decir, que un usuario que está en Internet pueda entender fácilmente qué productos tenemos, pueda entender qué compone el producto, qué coberturas compone el producto y pueda también darle cierto toque de personalización. Hemos creado productos multicanal, es decir, son productos que no solo se ofrecen en online, sino que también están disponibles para las agencias y para los mediadores. Es decir, que si un cliente empieza su proceso de compra en online, interactúa con todos nuestros activos digitales, ve el precio de su seguro y quiere ir a una agencia, esa agencia le va a ofrecer ese mismo seguro, ese mismo paquete y va a entender cuál es la personalización con la que quería jugar ese usuario. Hablamos de experiencias digitales para que conozcan los seguros. Ahora lo que estamos haciendo es simplificar mucho la oferta, simplificar mucho de cara al cliente la comunicación que hacemos de los seguros, es decir, no quiere decir que nuestra oferta sea menos compleja o sea más simple, sino que lo que hacemos es hacerla más compleja de cara a simplificarla para el usuario. Bueno, productos fáciles de entender, que era lo que os comentaba. Con procesos ágiles hemos creado o hemos hecho tarificadores para que el usuario pueda ver el precio de su seguro en pocos pasos y sobre todo con pocos tiempos. Lo que hemos hecho es conectarnos también con bases de datos externas para facilitar esa labor de la rapidez de la cotización. Y evidentemente lo que os comentaba, toda la estrategia pivota en un concepto mobile first. ¿Cuál es el segundo, el tercero y el cuarto pilar de nuestra estrategia de digitalización o de integrar el online? Básicamente lo primero es, en todos los activos digitales, siempre poner en valor a nuestra red de mediación. Lo que queremos es captar ese cliente en online, ese cliente que empieza su proceso de compra en online, intentar derivarlo siempre a nuestra mediación. Es decir, intentar llevar ese cliente que empieza en online al offline. Si el cliente quiere comprar online, dejar que compren online. Evidentemente no les vamos a decir que no les vamos a vender online, vendemos en online, pero siempre con el objetivo de intentar derivar el máximo posible de clientes a nuestros agentes. Y lo segundo es estableciendo reglas de convivencia que nos permitan identificar clientes que quieren o que están interactuando con nosotros en nuestros activos digitales, pero que ya son clientes nuestros, que ya son clientes de un mediador y sobre todo derivarlos siempre al mediador, poniéndoles en valor evidentemente lo que va a obtener del mediador, diciéndoles que le vamos a hacer una oferta personalizada mucho mejor de la que puede encontrar y evitando cualquier tipo de canibalización entre los canales. La capa de integración, básicamente en la capa de integración tenemos 3 conceptos que hemos hecho. Primero es identificar ese cliente ropo, que es lo más complicado, ¿no? Estamos invirtiendo mucho en captación de clientes. Las aseguradoras que están trabajando ahora en captación de clientes online nos hemos dado cuenta, evidentemente, que año tras año, por la competencia, se incrementan los costes de captación y tenemos que identificar realmente qué canales son los que nos están llevando tráfico y los que nos están llevando ventas. Entonces, para nosotros identificar el ropo es una prioridad y lo hemos hecho. Y de hecho, todos los procesos en los que un cliente empieza a interactuar con nosotros en canales online, lo que hacemos es trazarlos para después, si ese cliente va a un offline o a un canal offline, poder hacer el match y poder decir, este cliente empezó su viaje o su customer journey en digital.
El segundo concepto es el concepto de lead management, y es muchos de los clientes que llegan o que interactúan con nosotros en canales digitales abandonan el carrito de compra en cualquiera de los pasos. Entonces lo que hemos hecho es crear un proceso de lead management que nos permite primero hacer un scoring de ese lead, es ver realmente qué tan competitivos somos nosotros para ese cliente qué tan bueno o malo es para nosotros, y sobre todo localmente ver qué agencia o qué mediador puede contactar con ese cliente inmediatamente. Lo que queremos es reactivar los carritos de compra, pero siempre desde un lado local, desde que el mediador que está más cerca a ese cliente lo llame e intente reactivar ese carrito de compra. Un proceso totalmente integrado con el CRM. Esta es otra de las claves de nuestro programa, y es que de nada nos sirve tener canales digitales si todos esos clientes y toda esa información que captamos en online no la podemos integrar con el CRM de la compañía. Si todos los leads que enviamos no son leads que están trazados o que están integrados con el CRM, no van a poderse atender de la misma forma que si lo estuvieran. Entonces, es una de las claves, casi que requisitos sine qua non a la hora de desarrollar cualquier estrategia en online, que todo lo que hagamos esté integrado siempre con el CRM. Y esa integración nos va a ayudar a evolucionar para que en un futuro todos los clientes que empiezan en online también puedan ser traspasados a un agente para que ese agente desarrolle multi-equipe a ese cliente, ¿no? Esa es la fase 2 de nuestro proyecto. Y el último pilar que os queríamos contar es un poco cómo nosotros vemos la digitalización de la mediación, y es cómo desde la perspectiva de compañía podemos ayudar a que las mismas agencias se digitalicen. Entonces lo que hemos hecho es crear un programa que pivota en 4 pilares. Lo primero es la presencia en Internet, y es que esos agentes, esos mediadores sean fácilmente visibles y encontrables en Internet. Es decir, trabajamos con ellos en sus páginas web, en su indexación en buscadores, es decir, que cuando los usuarios hagan búsquedas locales de quiero un seguro de coche en Majadahonda, pueda posicionar también la página web de la agencia real en Majadahonda. Estamos hablando también de gestión de redes sociales, y es que bueno, a día de hoy, evidentemente, si navegáis en las redes sociales, hay muchos agentes que, no solo de Real, todas las compañías que están en redes sociales, pero no hay una homogeneidad de esa presencia en redes sociales. Lo que queremos es, primero, por tema de marca, que esa presencia sea homogénea, y sobre todo, ayudarles a utilizar las redes sociales como una herramienta de escucha social para poder adelantarse a las necesidades de los clientes, y una herramienta de interacción, evidentemente, con clientes y con prospects. El tercer pilar es lo que nosotros llamamos negocio digital, y básicamente este pilar está enfocado en darles herramientas a ellos para que puedan automáticamente también desarrollar estrategias de lead management. Es decir, que si un agente llega a un acuerdo con un campo de golf, y ese campo de golf tiene una página web donde están todos los jugadores de golf del campo, pueda poner una especie de landing page donde se recojan todos los datos de los usuarios o de los jugadores de golf que estén interesados en contratar un seguro, y que esos leads lleguen a través del CRM a esa agencia. Es decir, ayudarles a que creen un poco herramientas digitales que les permitan generar leads. Y la última parte, que evidentemente la más importante, es el tema de la formación en digitalización, y es que acá lo importante no es darles las herramientas, sino enseñarles el cómo y enseñarles sobre todo el por qué es importante que estén. Entonces es una pata que pivota en los 3 pilares. Y básicamente esto era lo que os queríamos contar, que entendierais qué fichas hemos utilizado, qué estamos utilizando, y sobre todo el orden de cada una de las fichas. Y ya está. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora me toca a mí. Espero hacerlo breve. Vamos bien de tiempo, es la 1. Bueno, yo voy a dar una aproximación tecnológica al Customer Experience. Aquí vamos a meter un poco el punto tecnológico. Lo que nos han contado está todo muy bien, lo hemos entendido todos, pero ahora hay que aterrizarlo. Y esto es lo que nos toca a nosotros, aterrizarlo. ¿De qué vamos a la agenda? Vamos a hablar de Customer Experience Management, vamos a hablar de multicanalidad, un concepto un poco, pero que os va a llevar claramente la diferencia entre la multicanalidad y la unicanalidad. Vamos a hablar del Customer Experience 360, lo que ya he mencionado al principio, la interacción unicanal 360, el ciclo de vida del cliente, los puntos de contacto, el Customer Journey y la automatización. Fundamental, la automatización. Luego os lo diré por qué. Bien, he aprovechado también a Wagner para leer
lo que se considera Customer Experience, una práctica de diseñar y reaccionar a las interacciones de los clientes para satisfacer o superar sus expectativas y de esta manera aumentar la satisfacción, lealtad y recomendación. Esto lo sabemos todos. Para gestionarlo, la empresa necesita desarrollar una estrategia que relacione las interacciones a través de los Customer Journeys durante su ciclo de vida. Customer Journeys, ciclo de vida. Ahora vamos a hablar de ello. El ciclo de vida es un proceso repetitivo, circular, y que representa la retención. O sea, aquí no hacemos más que intentar retener a un cliente. Una vez que lo hemos captado, el objetivo no es más que darle vueltas y vueltas, que compre más y dé vueltas a través del ciclo de vida. Las aseguradoras se tienen que esforzar por satisfacer las demandas del cliente, es obvio, y de los agentes para una relación en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo, momento, lugar, dispositivo. Y todo esto lo que significa es responder de manera oportuna y en tiempo real, que ya se ha mencionado antes el tiempo real, la importancia que tiene el tiempo real en la omnicanalidad, con una respuesta personalizada. No vale una respuesta cualquiera, tiene que ser personalizada, que está basada en el análisis del comportamiento del cliente. El objetivo es proporcionar la mejor experiencia de la relación con una visión de 360 grados. Bien. El Customer Experience Management es la gestión de 360 grados de la experiencia del cliente en los puntos de contacto durante su ciclo de vida a través de las comunicaciones omnicanal físicas y electrónicas, es decir, todo. Gestionar todo. Entonces, para ello pongo esta referencia de los puntos de contacto. Aquí la clave es cómo gestionar tantos puntos de contacto. Decíamos que hay que tratar de reducirlos porque si no se nos va de las manos, así de claro. Y ahora vemos, por ejemplo, los puntos de contacto. Esto es de Adobe, que analizó en su momento los puntos de contacto en empresas aseguradoras y se ve claramente que son, fijaros, on 10, claramente los ganadores, los 3 primeros. Pero no nos olvidemos de los off, 6. Cada vez están un poco más relegados en el tiempo. Recuerdo que hace años el marketing directo estaba muy por encima, pero esto es así. Esta es la transformación digital. Está llevando a los puntos de contacto on hacia arriba y los off hacia abajo, pero ¿quién dice que uno puede evitar el teléfono o el punto de venta de retail o el marketing directo o los eventos? Es decir, están ahí y están para quedarse. Otra cosa es la importancia que puedan tener en el futuro. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la pregunta que se hacía: ¿cuáles son las mayores barreras que impiden a una empresa y a sus clientes mejorar la experiencia del cliente? Y esta es la primera, es la que realmente es la razón de aquello que os vamos a contar a partir de ahora. Es decir, la capacidad, la complejidad del Customer Experience debido a la cantidad de puntos de contacto. Ahí está. O sea, demasiados puntos de contacto. No se puede hacer esto si no es capaz de hacer lo que vamos a enseñar ahora. Multicanalidad. Las comunicaciones 1.0. Esto lo hemos utilizado hace varios años ya, pero de alguna manera nos lleva a pensar cómo utilizan los sistemas, las compañías, para comunicar hasta hace poco. Tenían una cantidad de silos de datos, tenían sistemas diferentes, silos de datos, sistemas diferentes, desarrollaban aplicaciones, es decir, entrecruzadas, como podéis ver, es decir, un perfecto lío, y cada uno de ellos, cada una de las aplicaciones generaba las comunicaciones multicanal. Entre estas, las comunicaciones que se generan aquí son inconsistentes y a destiempo. Este es uno de los hándicaps que tiene en este momento la multicanalidad, que las comunicaciones pueden ser inconsistentes, no están bien relacionadas unas con otras en los canales y además a destiempo. Pasamos a las 2.0, la multicanalidad. Por aquí, los hilos de datos y sistemas sigue siendo lo mismo. Las aplicaciones de, por ejemplo, siniestros, facturas, correspondencia, avisos de renovación y welcome packs, si os dais cuenta, unas son transaccionales y otras son de marketing,
ya empiezan a gestionarse con una plataforma Multi-Channel Customer Communication Management, o sea, gestión de comunicaciones con clientes multicanal. Este ha sido el siguiente paso. Lo que ha conseguido es que con esta misma plataforma yo puedo estar diseñando un producto gráfico, un email, puedo estar diseñando un mensaje a través de SMS. Esta es la ventaja. Y lo hago de manera consistente porque todo lo estoy haciendo con la misma herramienta. Aquí le doy consistencia. Y ya, al menos, las comunicaciones son consistentes, son comunicaciones integradas. Pero ¿qué pasa? Si no doy un paso más, cuando esas comunicaciones llegan a los clientes, llegan no integradas. El caos. Todavía estamos en un caos. ¿Por qué? Porque tienen una alta personalización y hay que orquestarlas. Y esto se hace inmanejable. Hasta aquí es inmanejable todavía. Las hemos mejorado en cuanto a la consistencia de la imagen que trasladamos, pero todavía cuando las lanzamos a los clientes y recogemos la respuesta, se hacen inmanejables. Y entonces nosotros de aquí decimos que se produce un caos, que la forma de resolverlo es esta. ¿Y esto qué es? La omnicanalidad o multicanalidad integrada en tiempo real. Las comunicaciones se generan a través de esa plataforma que hemos dicho de comunicación multicanal, se dirigen hacia nuestros clientes, pero en medio se coloca un regulador de tráfico. O sea, alguna plataforma que es capaz de recibir el tráfico por este lado, enviarlo a los clientes, escuchar lo que dicen los clientes, recibir la respuesta de los clientes y volver otra vez a gestionar nuevas comunicaciones. Y esto es lo que hemos llamado multicanalidad integrada o omnicanalidad. Esto, si lo dejamos aquí, lo dejamos solo, en este caso, pues a disposición vamos a decir, del departamento de marketing, por ejemplo. Pero nosotros decimos que esto debe quedar a disposición de cualquier departamento, porque aquí pasan todas las comunicaciones, tanto de ida como de vuelta. Por tanto, el departamento de marketing es uno, pero también el comercial. ¿Qué ha pasado con esa comunicación? También operaciones, también el departamento legal, también el contact center y finalmente el departamento de atención al cliente. Es decir, todos estos deben de tener acceso a lo que está pasando y por tanto deben de conocer en cada momento de interacción con el cliente cuál ha sido la última o últimas intervenciones que ha habido con él. Pero aquí añadimos otro aspecto, que es la mediación. ¿Por qué no a la mediación? La mediación, yo entiendo, me puedo atrever a decir esto, existe como una desconfianza, voy a decir, entre la mediación y las compañías. No quiero entrar en terrenos cabros, pero voy a pensar que existe una desconfianza. Esta desconfianza en parte se vence si realmente la compañía es transparente con la mediación. Es decir, el mediador sabe qué está haciendo la compañía con su cliente. Si yo le doy acceso y sabe lo que estoy haciendo, el mediador estará más confiado en la compañía. El One Experience Hub, un hub de comunicaciones. ¿Para qué? Porque además me da la visión 360 grados del cliente. Una arquitectura rápida es el CRM que tú has mencionado, Andrés. Es decir, todas las comunicaciones de una compañía avanzada salen desde un CRM o un RP o un Enterprise Content Manager, un gestor documental, se diseñan, se generan a través del MCCM, se generan las comunicaciones y el hub es el que pone orden en todo. El hub es el que se relaciona con los clientes y finalmente esto es lo que hace, esta es la plataforma que nosotros abogamos como la solución para gestionar las comunicaciones omnicanal en este caso en cualquier canal. Esto es lo que proponemos. ¿Qué son las comunicaciones
360 grados. Pues 360 grados, nosotros decimos, no son las comunicaciones de marketing y electrónicas online. Eso es para mí 180 grados. No estás llegando al cliente en todos los puntos de contacto y por cualquier canal. Te faltan. Y entonces aquí nos quedan las comunicaciones transaccionales, es decir, estas también hay que tenerlas en cuenta. Y obviamente los canales físicos, como son los canales postales, contact center o el punto de venta. Es decir, nosotros, esto sí que nosotros lo entendemos como el concepto de cliente, el concepto de comunicación 360 grados. Pero además, con la posibilidad de incorporar un valor legal. Es decir, si yo necesito enviar una comunicación a un cliente que quiero que tenga valor legal, por ejemplo, un contrato, lo puedo hacer, porque le incorporo ese elemento de valor legal, a través de las comunicaciones certificadas y a través de la firma electrónica. Para esto hay que estar homologado por el Ministerio de Industria, según la normativa europea eIDAS, y ambas compañías, Mytec y Customer Comms, están homologadas. Es decir, cualquier comunicación que pase por cualquiera de las dos compañías puede tener un valor legal, porque nosotros lo certificamos. Esto es un valor adicional, 360 grados, y además con el sello de valor legal, las que diga en este momento la compañía aseguradora o el propio, el último, el mediador, contando con el mediador. Es decir, cliente, mediador, compañía. Bueno, aquí tenemos, solo para darnos cuenta hasta qué punto es complejo esto, Un ciclo de vida de cliente es una suma de customer journeys. El primero, en el momento de la captación, se da en los procesos de marketing automation, captación de leads, marketing directo, venta. Capto leads y vendo con el marketing directo. Llega un momento importantísimo de la verdad, la contratación. Siempre se dice que los tres momentos de la verdad de cualquier compañía aseguradora son la contratación, el siniestro y el aviso de renovación. Ahí la tienes que hacer de 10. Entonces, ¿qué se dan? Customer journeys. Cuando das un precio, cuando lanzas un welcome pack, luego os haremos una demostración de un welcome pack con firma digital, etcétera, que lo harán mis compañeros. Cuando se lanza el mandato SEPA, mandato SEPA no es muy chic, pero hay que hacerlo, es obligatorio. La cláusula LPD, cuidado con la nueva normativa de la LPD que viene, cuidado con ella. Conocerla muy bien, porque la verdad es que ya no vale eso de que si no me pones aquí un tilde, me das permiso. No. Ahora ya te tengo que dar permiso, lo tengo que hacer expresamente, lo tengo que hacer fuera de un contrato, es decir, en un lugar especial, específico. Cuidado con esa cláusula, viene muy dura. Y las multas son tremendas. O sea, han subido, por 10, tremendas. Bueno, está la fase de desarrollo, donde facturamos, donde hacemos cross-selling, cambios contractuales, también valor legal, cuando hay que hacerlos, cuando nos dan un siniestro, la comunicación, la aceptación, la reparación, la indemnización, podemos aplicar el valor legal, también en ese momento. En los procesos de retención, con los avisos de renovación, cuando se hace una reestructuración de cartera y hay que eliminar unos cuantos, que lo se hace últimamente muy a menudo, por cierto, a mí me ha pasado una vez, y la recuperación de abandonos. También en ese momento se puede uno introducir el cuño de valor legal. Y finalmente la fidelización con los programas de puntos, descuentos en primas, mejoras de coberturas, que aquí más o menos no se utiliza valor legal. Esto es lo que nos queda, los Customer Journeys, 18, y nos hemos dejado otros 30, no sé, claro, muchísimos. Ahora dices, ¿cómo gestionas esto? Un Customer Journey, y que has puesto tú era más grande que este, era tremendo. Pero bueno, lo voy a simplificar. Este es el Customer Journey de este evento, bueno, de la demo que van a hacer en este evento. Como podéis ver, lo que se hace es hacer un proceso de análisis. ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Cómo los tengo que dar? ¿Y qué recursos tengo que utilizar?
Esto es lo que llamamos, haciendo un símil de música, la partitura. Esta es la partitura. Esto es lo que tenemos que tocar. Los elementos gráficos, como podéis ver, son todos aquellos que han intervenido. Este es el welcome pack que os van a enseñar. Todos estos gráficos están aquí. Es decir, que cuando se llega a este punto, ya se sienta uno, en este caso nosotros como empresa de servicios, y el cliente, y le pedimos al cliente, fírmame esto, porque esto es lo que vamos a poner en marcha. Hemos trabajado conjuntamente y realmente tenemos que poner en marcha es esto. Bien, trabajoso, trabajoso pero muy interesante, muy interesante. Bueno, y esto ya es muy técnico, pero lo tengo que decir. Lo anterior no es más que dibujar. O sea, esto es dibujar, trazar, dibujar, etc. Aquello hay que llevarlo a una máquina. Hay que llevarlo a una máquina, y este es el momento clave, porque mientras se quede así no vale para nada, queda muy bonito, pero hasta que no se lleva a una máquina no vale para nada. Y aquí está lo que llamamos el Journey Builder, el que es capaz de coger ese diseño, llevarlo a una máquina que, de manera automatizada, lanza todos los procesos y nos está informando continuamente de lo que está pasando, en tiempo real. Este es un elemento clave. Y entonces, ¿qué tenemos? A esto le hemos llamado el director de orquesta. Este es el que define, junto con los puntos de contacto que hemos llamado los músicos, lo que hace es tocar esta música. Entonces, todo esto, obviamente, son procesos en los que una máquina al final, cuando digo una máquina, lo quiero decir porque yo soy ingeniero industrial y me gusta más hablar de máquinas que de software, pero la verdad el software es una máquina. Entonces, lo que tenemos aquí al final, la música, son los Customer Journeys, que es el comportamiento que tenemos cualquiera ante una, digamos, cuando se toca una partitura como esa. Unos responden con la línea roja, luego lo explicará mejor, otros con la azul, es decir, cada uno se comporta de manera diferente por los diferentes canales. El resultado, las empresas que ponen foco en la optimización del Customer Journey consiguen una mejora sustancial de los resultados. Crecimiento de la facturación, mejora la satisfacción y reducción de costes. Los tres. O sea, tocar el Customer Journey, mejorarlo, es actuar sobre los ingresos, reducción de gastos y mejorar la relación con el cliente. ¿Y dónde está la clave de bóveda? Pues fíjate, hemos hablado de tiempo real, de omnicanalidad, de Customer Experience, bien, todo esto está muy bien, pero la clave de bóveda se llama automatización. Yo creo que la transformación digital de las empresas, si algo están haciendo, es automatizar. Cualquier proceso, automatizar. ¿Para qué? Para evitar la intervención humana. Resultado, menos empleo. Una pena, pero esto es así, esta es la revolución que estamos pasando. Esto solo es posible con la automatización, es decir, otra vez, con una máquina detrás que sea capaz, sin intervención humana, una vez que le he metido los datos, una vez que he creado el Journey Builder, la pongo a funcionar y aquello funciona sin que nadie intervenga. Me está dando alertas y si la alerta me llama la atención, entonces intervengo. Y esto es el mensaje que os quería pasar y para ello, si os parece, ya os doy paso a mis compañeros que os van a demostrar que esto se puede tocar, que no es tampoco una presentación. Veo mucha gente conocida, muchos de vosotros ya habéis vivido lo que son demostraciones por nuestra parte, algunos sois clientes, otros de alguna manera pues estáis explorando cosas de las que se han contado. Bueno, yo básicamente, que Javier decía antes, hacer una demo ligera, vamos a intentar hacer una demo ligera. Aprovechando la confianza de que conocemos a muchos de vosotros, quería compartir con vosotros una experiencia que acabo de vivir y bueno, me ha dado así un poco de taquicardia. Y es, bueno, se ha hecho una comparativa de alguna manera, la música, ¿no? Y me estaba viendo aquí en una situación en la cual estamos hablando de partituras, hablábamos de un director de orquesta, me veía Moisés aquí pinchando y me veía yo, pues de alguna manera, viendo al rey entrar por ahí, que está en arco, y diciendo, tú que estás con el micrófono, ponte a cantar, ¿no? Realmente esa no era la situación, ¿vale? No vamos a
hacer una demo en la cual me toque cantar. Simplemente lo que vamos a hacer es intentar que veáis realmente cómo esta música y cómo de alguna manera esa partitura y ese director de orquesta y esta música suena o no suena para el cliente, ¿vale? Entonces, como realmente al final muchas de las cosas que ya se han comentado, realmente podría redundar en ellas y no quiero redundar, lo que vamos a hacer es simplemente, yo os voy a poner en contexto de qué es lo que vamos a ver en la demo. En la demo vamos a decir que realmente nos vamos a apalancar en 2 puntos. Uno de ellos es lo que ha comentado Javier, del Multichannel Customer Manager, que en este caso, o la situación en la cual tú estás gestionando la comunicación multicanal, en la cual bueno, se apalanca en una plataforma. En este caso lo que vais a ver es Comunicalia, que es la plataforma que está soportando esa parte. Y luego vais a ver también, y os vamos a enseñar también lo que es el hub, en el cual pues, estamos de alguna manera haciendo escucha activa de qué es lo que ha ocurrido en todo el momento de la comunicación. Para ello, básicamente por ir muy a alto nivel y posicionarnos, porque vamos a ver 2 cosas totalmente distintas en la demostración. Una de ellas va a ser la experiencia omnicanal del cliente, que en este caso Moisés lo que va a hacer es simular una experiencia de un cliente de cualquiera de vosotros, como compañía, en el cual bueno, pues, se va a lanzar una comunicación que en este caso es un welcome pack. Aquí lo llamamos welcome pack digital, realmente es un welcome pack omnicanal porque el punto de contacto puede ser online o puede ser físico. Luego lo explicaremos mejor, pero realmente aquí lo que estamos haciendo es hacer vivir una experiencia y vais a ver cómo se puede desencadenar unos eventos en el ciclo de vida, en este caso que hablaba Javier, de contratación y bienvenida, con diferentes propuestas de valor, ¿vale? Lo que vais a ver realmente no es algo que sea muy rígido porque realmente es totalmente flexible y la compañía es la que decide cómo quiere contactar con el cliente. Esta será la primera parte que veamos. Cuando veamos la segunda parte, que es la visión 360, Moisés nos va a indicar que vamos a pasar a la segunda parte, porque tenemos que poner a Moisés, en este caso, a la hora de poder hacer la interpretación de qué es lo que estamos enseñando, como usuario de la plataforma por parte de o un mediador, o vosotros como empresa, o un contact center, o alguien que tiene que acceder a visualizar qué es lo que ha ocurrido en la comunicación, ¿vale? Y esa va a ser la segunda parte de la demostración que vamos a hacer. Hemos hablado de muchos conceptos y, como he dicho, no voy a redundar, pero sí que es importante algo que no hemos hablado y no hemos comentado. Hemos hablado de muchos conceptos, pero no hemos hablado de la seguridad. Moisés luego a lo mejor nos suelta algún guiño, haréis alguna pregunta en cuanto a seguridad, pero seguro que a muchos de vosotros os inquieta, ¿no? Es decir, esto que vais a enseñar, ¿cómo de seguro es? Bueno, encriptación al rest, el canal encriptado, interfaces seguras, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que nosotros hacemos, con todos nuestros clientes pasamos por auditorías, estamos homologados, certificaciones ISO 27001, etcétera, etcétera, con lo cual cualquier cosa de las que vais a ver realmente están día a día, están siendo auditadas por empresas como vosotros, ¿vale? Con lo cual eso es importante que lo tengamos en cuenta. Segundo punto importante es la capacidad de integración. Habéis visto muchas imágenes en las cuales se habla de un ERP, de un CRM y de diferentes soluciones. Si realmente no tuviésemos capacidad para poder integrarnos con vuestros sistemas, no podríamos desencadenar los eventos que vais a ver ahora. En 3 modelos, modelo tipo batch, modelo online, modelo web. Muchos estaréis pensando en cómo se comporta esto en una contratación directa online. Bueno, pues también lo que vais a ver ahora mismo también se monta para con una contratación online, en la cual una plataforma, alguien hace un contrato, contrata con vosotros y se puede desencadenar el welcome pack de bienvenida tal y como lo vais a ver. Siguiente punto, y en este caso yo no me voy a parar mucho porque Javier ya lo ha comentado, pero algo muy importante es la capacidad de firma de documentos. Insisto, estamos poniendo foco en el proceso de contratación y de bienvenida. Hablamos de póliza y SEPA, hablamos de la cláusula LPD y otro tipo de documentos, importantísimo. La capacidad de firma de documentos no está solo en la captación, en este caso, perdón, en la contratación y en la bienvenida, sino que está en todo el ciclo de vida de la comunicación. Y para finalizar, la parte del Customer Journey. Lo que nos va a enseñar Moisés es, en la segunda parte de la demo, realmente cómo ha sido ese Customer Journey, en este caso en el ciclo de vida, en el sentido de lo que es la contratación y bienvenida, y cómo se han comportado los diferentes clientes que han interactuado con este caso, con el Welcome Pack de bienvenida. Vamos a utilizar además ejemplos reales que se han estado haciendo durante la feria. No vamos a sacar información de ninguno de vosotros, pero bueno, se han estado haciendo demos en el stand y vamos a ver cuál ha sido el comportamiento de las personas que han asistido al stand y cómo se han comportado en lo que es el proceso de aterrizaje, digamos, ¿vale? Yo voy a llegar hasta aquí, simplemente es posicionar en lo que sería la parte de cuál es la primera parte de la demo y cuál es la segunda, y voy a dar paso a Moisés y le apoyaré en lo que él considere, ¿vale? Muchas gracias, David. Bueno, yo simplemente voy a utilizar esta slide para ponerme un poquito en contexto de lo que vais a ver. Como ha dicho David, yo voy a pasar ahora a un plano muy práctico, voy a hacer un roleplay como si yo fuese un asegurado de una compañía cualquiera, en este caso, Acme Seguros. Es importante que os cuente lo que vais a ver para que podamos entender cada parte del proceso. Yo paso ahora a ser un asegurado, el cual va a recibir un welcome pack a través de correo electrónico. Importante lo que he dicho David al principio. Nosotros lo hemos llamado welcome pack digital, pero este welcome pack digital no tiene por qué arrancar con un correo electrónico. El correo electrónico es un disparador, pero, por ejemplo, otro disparador podría ser
un SMS. Imaginaros que vosotros no tenéis la dirección de correo electrónico, pero disponéis del número de móvil de este asegurado. Nosotros podemos desencadenar en este proceso de contratación o de firma de una póliza o cualquier otro tipo de proceso a través de un correo postal que redirige a una web, o a través de un correo electrónico que redirige ese espacio, o incluso a través de un SMS con un enlace corto individualizado, trazado. Importante, Javier decía que todo lo que hacemos en la parte de composición de esa comunicación, de esa gestión de la comunicación con los clientes multicanal, solo se convierte en omnicanal cuando yo paso a un proceso de escucha activa. Es muy importante que tengamos en cuenta que la escucha activa pasa porque nosotros vayamos trazando en cada uno de los hitos que nos hemos marcado qué está ocurriendo con la comunicación, pero no a nivel de audiencia, sino a nivel individualizado. Entonces, tomemos como referencia el email que vamos a ver como un disparador, pero que este disparador podría ser incluso, por ejemplo, como he dicho antes, una carta que recibo en mi domicilio, escaneo un código QR y me lleva a un espacio online. ¿Vale? Si retomo esta diapositiva, lo que vamos a ver al principio es toda esa parte de cómo se compone esa comunicación, cómo llega al cliente, cómo el cliente interactúa, cómo el asegurado interactúa. Y una vez que yo haya firmado el documento y acceda a mi póliza firmada, en ese momento cambiaremos de tercio y pasaré a ser un consultor que os va a enseñar cómo esta compañía de seguros, ACME, podría tener la capacidad de ver lo que está ocurriendo. ACME o un mediador o un agente podría acceder a esa información y hacer ese proceso de escucha activa, pero desde la posición de lo que sería un usuario de la compañía. Entonces, yo en ese momento, de todas formas, os diré que estoy cambiando. Ya no estoy haciendo el roleplay del asegurado, sino que me convierto en un agente, en un mediador o en un empleado de esa compañía de seguros que accede a esa información de escucha activa. ¿De acuerdo? Bueno, sin más dilación. Lo que vais a ver ahora, es algo que se puede entender como un welcome pack digital, lo he comentado antes, y Moisés lo ha comentado, es decir, para nosotros esto es un punto de despegue, y es un punto de despegue que es un email. Muchos de vosotros os podréis pensar ahora, ¿y qué pasa si no tengo el email del cliente? Evidentemente, este punto de despegue no lo tengo. Entonces, realmente lo que vamos a ver por detrás es que lo que realmente nos sirve para aterrizar ese welcome pack es un canal, que en este caso es el canal email. Puede ser el canal email, puede ser el canal SMS u otros canales. Cuando veamos la demo, tenemos que quedarnos con que realmente esto puede estar incluso en un físico, puede estar en una URL pintada en un papel físico o puede estar en un BIDI, pero al final lo que va a enseñar Moisés es lo que está detrás. Realmente no necesito el email del cliente para que llegue a vivir esta experiencia que vamos a vivir ahora. ¿Vale? Bueno, ya me pongo en modo asegurado, entonces, ¿qué recibiría un asegurado? Por ejemplo, un email como este, en el cual se le da la bienvenida. Previamente, evidentemente, he hecho un proceso de contratación de algún tipo de producto o servicio dentro de la web y recibo este email en el cual me dan la bienvenida como cliente de Amex Seguros. Y lo que me proponen es no solamente acceder a este enlace para firmar mi póliza en este caso, sino que me proponen rellenar una encuesta y a cambio me ofrecen un incentivo. Es muy importante que sepáis que lo que vamos a ver es simplemente una propuesta. Cuando digo una propuesta es que este flujo o este circuito lo podríamos haber diseñado de cualquier forma. Lo que hemos diseñado es un proceso en el cual metemos al asegurado en un pasillo y eliminamos todas las distracciones que hay alrededor para enfocarnos en los hitos que como compañía queremos conseguir, que son que firme la póliza, en este caso que complete esta encuesta. Carlos lo dijo antes, importantísimo, el feedback. ¿Por qué no escuchamos? Entonces, aquí lo que queremos es escuchar, pero además incentivamos esa escucha. Y por último, le vamos a dar acceso a su welcome pack digital, que no es más que el mismo welcome pack que recibiría yo en casa para mi póliza de autos, pero en el mundo digital. Es una analogía lo que hemos hecho de lo que recibiría yo físicamente en mi casa, pero en el mundo web. ¿De acuerdo? Entonces, recibiría este email y pincharía en el call to action, que es firmar póliza. Aquí quiero hacer dos matizaciones muy importantes. La primera, hablamos de la seguridad al principio. David decía, Moisés seguramente haga un guiño, y lo voy a hacer porque es importante. Imaginaros que alguien accede a mi cuenta de correo y abre, por así decirlo, mi correo electrónico y quiere firmar la póliza por mí. Entonces, aquí entra el primer factor de seguridad. Esto, lo que hemos propuesto es un doble factor de autenticación. En este caso, para no poner un DNI de ninguna persona, hemos puesto el número del móvil. Pero yo podría poner el número del móvil, podría poner un DNI, podría poner un número de contrato o podría poner cualquier otro factor de autenticación que si alguien suplantase mi identidad y tuviera la capacidad de acceder a mi cuenta de correo, no pudiera firmar este documento por mí. ¿Vale? Como fijáis arriba, los que controláis un poquito el tema de la tecnología, esto está todo sobre un canal cifrado. Todas las comunicaciones están a través de SSL para que toda la comunicación entre el servidor y el asegurado vaya a través de un canal cifrado. Y luego, además, importante,
Toda esta información, cuando está en los servidores, también está cifrada at rest. Quiere decir, como ha dicho antes David en la parte de seguridad, que yo todos esos datos, cuando se están moviendo, los tengo cifrados, y cuando están en reposo, también están cifrados. Importante, porque desde el punto de vista de la seguridad, los datos que pueden tener, por ejemplo, una póliza de seguros de salud, que son de un alto nivel del OPD, yo esos los voy a tener custodiados, los voy a tener securizados y los voy a tener encriptados. Aquí simplemente se le pide al usuario que ponga una contraseña, yo voy a poner una facilita. Aquí podríamos establecer cualquier nivel de seguridad que quisiéramos, es decir, podríamos hacerlo todo lo restrictivo o todo lo permisivo que quisiéramos a nivel de definir esta contraseña. Aquí yo pienso que lo más fácil es ponérselo al asegurado lo más fácil posible, de tal forma que pueda acceder, pero con unas condiciones mínimas de seguridad. A ver. Lo primero que aparece, según ya inicias la sesión dentro del Welcome Pack digital, es el primer hito que tenemos planificado, que es el de firmar la póliza. En este momento el usuario o el asegurado tiene la posibilidad de leer su documento, sus condiciones particulares, y clicar en este signo para firmar el documento. Se le pide la confirmación, acepta firmar el documento y automáticamente ya se nos habilita el botón de continuar, que sirve para pasar a la encuesta que habíamos mencionado antes. El documento ya está completo, con lo cual el siguiente paso sería completar la encuesta. Para completar la encuesta, antes lo primero que hemos puesto es un vídeo personalizado en el cual se le da la bienvenida al asegurado, en este caso a la compañía Acme Seguros. Muy bien, pues entonces aquí lo que le proponemos es al asegurado realizar la encuesta y además le damos un incentivo simplemente por realizar la encuesta. El primer paso es valorar la experiencia en este proceso de contratación de la póliza, en este nuevo proceso digital. Siguiente pregunta. ¿Qué interés tienes en los productos que te proponemos desde nuestra compañía? Pues me interesan los seguros de hogar, me interesan los seguros de salud. Siguiente. ¿Consideras que podemos ayudarte en la contratación de seguros de otros ramos? Pues en este caso sí. Como vamos viendo, las preguntas que les planteamos son totalmente variables. Estas son unas preguntas que hemos puesto para la demo, pero estas las podemos cambiar o las podemos variar en función de nuestra necesidad. Y por último, planteamos al asegurado una pregunta abierta, de tal forma que él pueda transmitirnos cualquier otra duda, consulta o sugerencia. En este caso, yo no me voy a complicar completando la respuesta. Importante. Este textbox puede estar, por ejemplo, conectado con un servicio de API Text Analytics o de Cognitive Services para poder analizar cuál es el grado de sentimiento del asegurado con respecto a la respuesta en función a esta pregunta. Y ya con esto finalizaríamos el proceso. Hemos completado los 3 hitos que nos proponíamos. El de firmar la póliza, el de realizar la encuesta y ahora acceder al Welcome Pack digital. ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues evidentemente puedo ver las condiciones generales del producto de la póliza que he contratado. Estas condiciones generales pueden estar en un alojamiento, en un repositorio, en otra ubicación o pueden formar parte de este documento. Así igualmente podría tener un localizador de oficinas, mis talleres concertados o incluso un acceso al área de cliente. Esta demo la podemos enviar para que la podáis realizar y podéis enviar esta demo a cualquier otra persona. En este punto hay un punto importante que más allá del look and feel que está enseñando Moisés, muchos de nuestros clientes lo que nos comentan es si realmente eso es un sustitutivo de la zona de cliente, es decir, porque al final lo que vemos aquí es que realmente mucha de esta información ya la tenemos en nuestra área de cliente. Realmente esto complementa al área de cliente. El área de cliente de las compañías en las cuales habéis invertido muchísimo esfuerzo y dinero, al final esto es un facilitador para llegar a esa información. Es decir, si yo ya tengo herramientas en una zona de cliente, yo ya estoy en un acceso en el cual ya de alguna forma ya me he autenticado y estoy dentro de vuestra zona donde queréis que el cliente se comporte de una manera X, esto es un facilitador y lo digo porque muchos de nuestros clientes al final lo que ven en esto no es solamente un transmisor de información en el cual tú puedes ver tu póliza firmada, habrás hecho el proceso, no lo habrás hecho una encuesta, no lo habrás hecho, habrás visto un vídeo personalizado, pero en el fondo
lo que tienes son todas tus herramientas que en este momento concreto quieres que el cliente interactúe con ellas, que son las del momento de la bienvenida y de la contratación, totalmente accesibles prácticamente en un vistazo, de manera responsiva, con tu smartphone, con tu tablet, pues al final con el dispositivo por el cual tú estés accediendo, ¿vale? Con lo cual, eso es una cosa muy importante, porque muchas veces los clientes nos dicen, bueno, pero esto, si al final yo todo esto lo tengo, efectivamente lo tenemos, pero aquí lo que estás haciendo es tener un dinamizador para que las personas que están interactuando contigo accedan a esas herramientas que tú tienes a su disposición, ¿vale? Ok. ¿Seguimos? ¿Vemos la segunda parte? Vale. Hasta aquí, como decía Moisés, seguramente muchos de vosotros vais a recibir ejemplos para que lo veáis, porque prácticamente la mayoría de vosotros tenemos el contacto vuestro y vais a poder vivir esa experiencia de ese pasillo en el cual podéis firmar incluso los documentos. Y esta parte es la del hub que comentaba antes Javier, en el cual, pues de alguna manera estamos viendo qué es lo que ha ocurrido con la interacción que ha tenido Moisés. La escucha activa de lo que ha hecho Moisés, en este caso su mujer, que ha sido la persona que ha utilizado como cliente en este caso, para no utilizar datos de otras personas, pues al final han interactuado de una manera con esa comunicación. Y aquí es donde lo podemos ver. Y lo podemos ver no solamente nosotros como compañía, sino que además lo podemos compartir con nuestro contact center, lo podemos compartir con el mediador, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí Moisés nos va a enseñar la parte de la escucha activa con el hub. Ahora cambio, como ha dicho David, ya me voy de la posición del asegurado y me voy a la posición de la compañía. ¿Qué vería yo como compañía? Yo en este caso he hecho una búsqueda muy simple para que sea muy gráfico. Evidentemente toda esta información puede viajar por detrás, como decía David, en un proceso batch a un sistema, integración con un CRM o con cualquier otro sistema de información. Yo he hecho una búsqueda muy simple, ¿vale? Por este caso, por el nombre. Yo podría haber buscado por el nombre, por la póliza, por cualquier número, cualquier dato indexativo y tendría acceso. ¿Qué puedo ver yo aquí? Yo puedo ver cómo se ha comportado mi asegurado con respecto a la comunicación. Es decir, si yo, por ejemplo, selecciono aquí el welcome mail, ¿este welcome mail cuál es? Este welcome mail es este que yo os estaba enseñando antes. Entonces, yo tengo la trazabilidad total de cómo se ha comportado el usuario con respecto a esta comunicación. Tengo información acerca de cuándo le envié esta comunicación, cómo interactuó, si pincho en timeline, puedo saber cuándo se la envié, puedo saber cuándo hizo open, puedo saber cuándo hizo click. Y no solamente lo puedo ver a nivel individual de esta comunicación, lo puedo ver a nivel incluso de la campaña. En este caso, para mí, la campaña es la acción del Welcome Pack digital, en el cual yo he generado un Welcome Pack y lo he puesto online, tengo un envío de un email que ha hecho click, que ha hecho un open, que le hemos hecho un send, tenemos su comportamiento en la web y ahora veremos cómo ha sido su comportamiento en la web, pero es que incluso aquí estoy trazando hasta el password recovery, o sea, podemos trazar cualquier tipo de interacción. Esa escucha activa de nuestro One Experience Hub la llevamos a la máxima expresión y lo que hacemos es darle una visión total a la compañía con respecto a cualquier comunicación, ya sea transaccional o de marketing, con respecto al asegurado. Bueno, la parte de la web, para que lo veáis, si vemos el timeline, nosotros teníamos aquí cada uno de los hitos que hemos definido cuando se ha generado, cuándo ha hecho inicio de sesión, cuándo ha firmado la póliza, si ha completado o no la encuesta, cuándo ha hecho login. Así, por cada uno de los hitos que nosotros nos hemos marcado, podremos tener más hitos que estos, vamos registrando la actividad del asegurado dentro del Welcome Pack. Es decir, no solamente tenemos la capacidad de trazarle en el email, tenemos la capacidad de trazarle en el SMS, tenemos la capacidad de trazarle en el mobile, tenemos la capacidad de trazarle en la web. ¿Cómo ocurre esto? Al principio hablaba David de la música. Esto ocurre gracias a que nosotros tenemos nuestro director de orquesta. ¿Quién es nuestro director de orquesta? El Journey Builder. Yo he empezado mi parte de la ponencia enseñando la partitura que teníamos que ejecutar y tenía que haber un director de orquesta. Este es el director de orquesta, nuestro Journey Builder. Cada uno de estos son nuestros músicos y son nuestros instrumentos que nosotros tenemos que dirigir para que esa música pueda sonar. David ha dicho una cosa muy importante al principio. Yo puedo detectar en una parte del proceso, gracias a la escucha activa, que el lanzar, por ejemplo, un Welcome Pack directamente desde la web no me está resultando todo lo óptimo o todo lo adecuado que debería ser. Yo podría coger, incluso añadir aquí nuevos elementos a mi journey y, por ejemplo, definir una acción postal y que esta acción postal desencadene otros procesos o ocurra a partir de un proceso que ya existe. Yo podría coger mi formulario web y yo podría aquí generar un nuevo evento y yo añadir ese nuevo evento y vincularlo con mi postal. O yo podría coger a mi postal y crear tantos eventos como fuera necesario para relacionarlo con otros eventos. Por ejemplo, si no se ha enviado por el motivo que sea, pues que ocurra cualquier otra cosa. Este sería nuestro director de orquesta. Y ya para finalizar, os quiero enseñar cómo suena la música, cómo sonaría la música. Como ha dicho David al principio,
estos datos que tenemos aquí son los datos de las demos que hemos ido haciendo durante la semana del seguro. Yo aquí podría ver estadísticas a nivel de la web, cómo se comportan mis asegurados con respecto a la web, pero lo podría ver así o a nivel individualizado, como he visto antes. No quiero enseñar ningún dato para no enseñar datos personales. Os enseño genéricamente cómo puede funcionar, por ejemplo, el canal email, pero lo más interesante de todo es que tenemos la capacidad incluso, voy a plegar esto aquí, de ver cómo están comportándose cada uno de los usuarios, cada uno de nuestros asegurados, con respecto a la comunicación. Este Journey 1, ¿qué sería? Es un path dentro de mi Customer Journey, cómo se están comportando estos 20 usuarios, que yo estos 20 usuarios yo podría cogerles aquí y exportarlos en un fichero CSV, filtrarlos en una tabla o mandarlos a otro sistema de información. Es decir, yo tengo control total de lo que está ocurriendo. Y yo puedo comparar este Journey, por ejemplo, con el Journey 4, que es otro patrón diferente en el cual esta persona que está en el Journey 4 se ha comportado de una forma diferente a las anteriores. En este caso, esta es una persona que no ha completado la encuesta. Yo así podría seguir acumulando journeys y ver cuáles son los caminos más relevantes o cuál es el comportamiento que están teniendo mis asegurados con respecto a mi comunicación y empezar a partir de ahí a hacer los ajustes necesarios. Aquí, para concluir y ya dar paso a Javier para que presente la mesa, realmente esto no se queda aquí, sino que esto luego tiene que retroalimentar vuestros sistemas para que esta inteligencia realmente de qué es lo que ha ocurrido, porque esto es la realidad. O sea, aquí no hay nada sesgado, eso es cómo se ha comportado el individuo en las demos que hemos hecho y cómo ha interactuado con el Welcome Pack. Entonces, esta información no se puede quedar aquí, normalmente no se queda aquí. Se puede devolver y se debe devolver a vuestros sistemas, ya sean CRM o incluso tener un dashboard para que las áreas de negocio y de marketing puedan tomar decisiones sobre el comportamiento de cierta tipología de cliente en lo que es la comunicación y, bueno, pues mejorar esa comunicación, ¿vale? Yo creo que todo esto al final para nosotros sería la guinda de, bueno, de todo lo que se ha estado hablando, de lo que ha estado hablando Carlos, lo que ha estado hablando Andrés y, bueno, pues de alguna forma para nosotros esto es tener información objetiva de cómo se ha comportado un cliente en un punto de contacto como puede ser, tan importante como puede ser el Welcome Pack y de alguna manera pues establecer esa conversación de una manera mucho más objetiva que simplemente intuir que mandar todas las comunicaciones por email es lo que va a tener resultado, ¿no? Que a veces es lo que ocurre y lo que comentaba Javier con la multicanalidad. Hasta aquí. Cerramos con esto, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ya como clausura, si os voy a dejar que vosotros opinéis, que preguntéis. Aquí estamos todos. Si alguien está interesado en hacer alguna pregunta que tiene que ver con esto, estamos a vuestra disposición. Yo hay una cosa que sí te preguntaría a ti, Carlos. Yo no sé, pero no he visto a nadie que sea capaz de conseguir una respuesta suficiente a un cuestionario. O sea, cuando quieres, tú antes decías, preguntar la opinión, ¿no? Inmediatamente después ofreces un servicio, quieres conocer la opinión y le quieres hacer un cuestionario de 3 preguntas, no más, muy simples, que esa era unas cosas que teníamos preparadas. ¿Cómo se consigue que la gente responda? Más del 1%. Vale, pues oye, pues eso es un buen punto para arrancar un poco de debate, porque yo creo que la primera pregunta siempre arrastra un poco las demás, ¿no? Mira, yo creo que la respuesta a eso tiene que ver con un poco del aprendizaje que hemos tenido como usuarios. A mí si me dices que voy a responder una encuesta de 3 preguntas, pues yo creo que mucha gente la respondería. Y de hecho los ratios de las encuestas o de las herramientas de feedback que están bien diseñados están por encima del 40%. Es decir, no es un 1, sino un 40% de la gente que te responde cuando tú le preguntas en el momento que corresponde, en un momento adecuado, a través de un canal que le permita hacer las cosas de manera poco intrusiva y donde se producen varias cosas. Primero, las encuestas no son auditorías. Nuestros clientes no son nuestros auditores de procesos. Entonces, no les podemos hacer que nos respondan 25 preguntas para verificar si cada una de las cosas que gestionamos nosotros en nuestra organización estaba bien o no estaba bien. A mí me han hecho encuestas en aerolíneas que me preguntaban si la comida estaba caliente. Pon tu auditores a verificar si tu proceso funciona, pero no me pongas a mí respondiendo cuestionarios enormes para decirte que las cosas se cumplen o no se cumplen. Entonces, si me preguntas que si te dedico 30 segundos para darte feedback, sí. Si te tengo que dar 5 minutos o 20 minutos y hacer un cuestionario que parece el 3er grado, entonces no. Entonces, lo que pasa es que los clientes yo creo que venimos de un histórico donde estamos apaleados. Nos han enseñado que las encuestas son largas,
que las encuestas no valen para nada, ¿vale? Porque esa es otra de las cosas que pasan. Tú me preguntas ¿para qué? Si tú me preguntas para hacer algo con mi respuesta, entonces yo sí voy a invertir tiempo en ti. Pero la mayoría de las compañías, esto es como si tú te encuentras un amigo por la calle que hace mucho que no ves y le dices, Javier, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo que no nos vemos? ¿Cómo estás? Y me dices, pues mira, la verdad que me pillas aquí que estoy un poco mal ahí del corazón. Y te digo, vale, muchas gracias, Javier. Apunto y digo, Javier, mal del corazón. ¿Vale? Porque lo que estoy haciendo es recopilar feedback porque lo analizo luego después en mi casa. Entonces, para que las ratios de respuesta mejoren, primero, dar feedback no debería suponer para el cliente más de 30 segundos en promedio. Y en promedio quiere decir que habrá gente que tarde 10 segundos, clic, 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 y otros que tarden 2 minutos o 5 minutos porque te quieran contar mejor tu caso. Dar feedback tiene que ser algo que llega en un momento oportuno, es decir, vinculado, que tenga un sentido de que me estás preguntando por qué ha ocurrido algo, ¿vale? Tiene que llegar a través de canales que sean poco intrusivos. Yo creo que es mucho mejor llegar a través de canales digitales, el mobile first que comentaba Andrés, que a través de una persona que te llama por teléfono en un momento que a lo mejor no te viene bien, ¿vale? Y sobre todo, dar feedback tiene que formar parte de la conversación que tienes entre el cliente y la compañía. Es decir, que en función de la respuesta que yo dé, tienen que ocurrir cosas. O sobre todo cuando la respuesta que yo te doy es relevante. Entonces, lo que yo sí tengo como experiencias de gente es que cuando hacen las cosas de esa forma, los propios Uber, Cabify o Airbnb o plataformas que han nacido con un modelo de escuchar al cliente y de accionar el feedback de forma más rápida, tienen ratios de respuesta en torno al 40%. Y eso es otra cosa. Es importante también, para ampliar tu punto, entender 2 puntos que yo añadiría. Primero es entender primero el entorno, porque evidentemente no es lo mismo hacer un cuestionario en un dispositivo móvil que hacerlo un cuestionario en una agencia. Y segundo, entender un poco el contexto de ese cliente, ¿no? Si el cliente está presionando el botón del pánico porque acaba de tener un siniestro y quiere darlo de alta y tú le abres un pop-up con una encuesta, no es muy bueno, ¿no? Pero esto es un poco para dramatizarlo. Pero realmente es entender tanto el contexto en el que está el cliente como el dispositivo o el canal que está usando. Totalmente. Andrés, yo también tengo otra pregunta también para ti. Antes he mencionado la desconfianza entre la mediación y las compañías aseguradoras. ¿Cómo crees que vais a superarla con vuestro planteamiento de abrir un canal directo contando con la mediación? Es decir, al final, esto está ahí, está en el ADN de la mediación. Sí, me dejaste la difícil. No, yo creo que no se trata de abrir un canal digital, porque ya el solo hecho de decir abre un canal digital es estoy abriendo un canal que va en contraposición del canal mediado, ¿no? Lo que es realmente importante es entender que el canal digital es un canal online que se integra con el resto de canales. ¿Me escucháis, no? Sí. Entonces, la desconfianza está porque yo creo que se ha malinterpretado un poco y las compañías también han hecho experimentos un poco de poner a competir los canales. Pero realmente no se ha trabajado en cómo complementar el canal mediado con el canal online. Entonces yo creo que la desconfianza es un punto, evidentemente, pero es un punto que tú vas a ir matizando y quitando a medida que tú puedas dar pruebas de que tú estás haciendo todo lo posible, porque cualquier oportunidad que captas en el canal digital lo llevas hacia la mediación. Bien. Yo antes he mencionado que... perdón. ¿Hay una pregunta? Sí, tengo una pregunta. Dentro del Customer Journey, ¿cuál es el punto de interacción con el cliente más importante para vosotros? Como compañía yo te diría que depende del proceso en el que esté el cliente. Es decir, el Customer Journey, yo creo que no se trata de sacar un 10 en un punto y sacar un 4 en el resto de puntos, sino se trata de sacar un 8 en todos los puntos y que sea homogéneo. Entonces, no creo que haya un punto que destaque. Evidentemente, si estás hablando en la contratación, hay ciertos puntos que son más importantes. Si estás hablando de dar un siniestro, hay ciertos puntos que son más importantes. Por ejemplo, el activar el botón del pánico. Pero creo que lo que se debe intentar o hacia donde se debe intentar ir es no ver el Customer Journey como ciertos pasos, sino ver el paso completo. Es mi opinión. Venga. ¿Tienes opinión, Carlos? Bueno, yo creo que al final lo que tenemos que entender con el Journey es que es una herramienta y una metodología. Quizá la respuesta, claro, yo soy consultor, entonces parece como consultor siempre damos un poco de rodeos o no damos una respuesta clara a la pregunta, pero si tú entiendes el Journey como una herramienta y como una metodología de trabajo, el tema no es
cuál es el output de esto, en qué punto de contacto es más importante, qué es importante ir identificándolos, sino cómo de manera continua yo voy a estar encontrando oportunidades de sorprender al cliente. Dentro de un journey hay cosas que muchas veces nos saltamos. Hay tareas que el cliente tiene que hacer que no tenemos identificadas porque solo vemos la visión de la compañía. Entonces, como metodología de trabajo, se trata de estar constantemente usándola, encontrando dónde tengo oportunidades y dónde tengo necesidades que tengo que resolver y trabajando de forma continua. Aún así, pues cuando tú haces esto con diferentes perfiles y les escuchas, y el journey lo tienes que obtener hablando con clientes, ¿no? El gran error de un Customer Journey es hacerlo aquí, es hacerlo en una sala cerrada o en un despacho. Eso se tiene que hacer en la calle, entendiendo y observando a los clientes cómo se comportan, qué hacen y escuchando a ver qué te dicen. Entonces, si haces todo ese camino, verás que normalmente mi respuesta un poco más cerrada a tu pregunta, para diferentes tipos de clientes habrá momentos que sean, momentos relevantes pueden ser distintos. Es decir, por eso los arquetipos, no sé, un millennial valora y prefiere unas cosas diferentes que un baby boomer o alguien que tiene una mayor aversión al riesgo. Hay gente, por ejemplo, que tiene más aversión al riesgo y menos aversión al riesgo. Entonces, en función de cómo tú eres y de cómo son tus diferentes perfiles de clientes, vas a encontrar que hay gente que hay momentos que le suponen un trauma muy importante y que tienes que mapearlos bien, y otros que a lo mejor en ese mismo momento pues no sufren tanto, ¿no? Entonces, aplicándolo con diferentes perfiles y observándolo constantemente, pues vas a ir encontrando momentos que sean relevantes que tienes que accionar. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, hemos llegado en punto, las 2 en punto. Muchísimas gracias. Doy por finalizadas estas jornadas. Espero que el año que viene nos veamos, porque volveremos nosotros aquí con algo diferente y nuevo. Seguro que nuevo. Gracias.